La invitada de hoy es la licenciada Mariela Márquez Quintero. Ella es licenciada en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás, es comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene una maestría en Historia de la Universidad de Caldas, es docente catedrática de la Universidad Nacional de Colombia y es directora del portal www.delarealidad.com. Recibámosla con un fuerte aplauso. Está bien, sí, yo creo que ahí está bien. Bueno, muy buenas tardes. En este encuentro que tenemos hoy sobre la paz y la Universidad Nacional, vamos a tratar de hacer algunas aproximaciones a entender cuál ha sido la realidad del país frente a los procesos de paz, el aporte de la Universidad Nacional. Entonces, en este recorrido que vamos a hacer hoy es más una aproximación a entender qué ha pasado con la Universidad Nacional frente a tres cosas: el paso de la política por la universidad, de la política de derecha y de la política de izquierda, el aporte de los movimientos estudiantiles al desarrollo del país y avanzar en conocer cuáles eran las inquietudes que en su momento tenían las clases sociales, en especial los estudiantes, y por último, a finales del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, cuál ha sido el aporte de la universidad para lograr concitar en los temas de la paz. Es para la universidad y en general, para la sociedad colombiana un contrasentido, o ha sido muy complejo la situación que ha vivido la Universidad Nacional por ser una universidad pública. Las universidades públicas, como todos lo sabemos, pues tienen una condición muy diferente a las universidades privadas en torno a los temas que tienen que ver con movimientos sociales, movimientos políticos y movimientos estudiantiles. El tema que tiene relación con la Universidad Nacional de Colombia y su papel protagónico, repito, en los movimientos sociales, movimientos estudiantiles, desarrollo de la paz y el deber ser de la academia de formar estudiantes y aportar desde la ciencia, parte de un asunto muy sencillo. Para poder entender, debemos hablar de los orígenes de la Universidad Nacional. Hoy, en la Universidad Nacional de Bogotá se discute, hay una amplia discusión, ya ha mermado mucho el tono de la discusión, ¿quién debe estar en la plaza principal de la universidad? Si el general Francisco de Paula Santander, quien en su momento creó la Universidad de Bogotá, la Universidad Central de la República, y posteriormente se llamó la Universidad Nacional ya en 1867, o el Che Guevara, la figura de Ernesto Che Guevara. Esas discusiones son discusiones filosóficas y sociales que se han venido dando al interior de la universidad y que tienen que ver con el origen de la universidad. Vamos aquí entonces, mire, no hay que olvidar que las primeras universidades que se crean en América son las universidades que vienen de toda una tradición europea de universidades religiosas creadas por la Iglesia. Entonces, en Colombia, las primeras universidades que se crean en América después de que llegaron los españoles que vienen a conquistar, usted primero conquista y después coloniza. En 1492 usted conquista cuando llega y coloniza cuando se queda. Entonces, cuando ellos llegaron, vinieron de Europa con todos los fundamentos que en ese momento tenía la cultura europea. Y uno de los fundamentos que tenía la cultura europea eran las universidades privadas. No existían las universidades públicas, pero eran las universidades religiosas, con una condición religiosa. ¿Quiénes crearon las universidades en el mundo? ¿Quiénes fueron los gestores? Los movimientos religiosos. El Islam, en el caso de Marruecos, donde se creó la primera universidad en Asia y en esa zona del mundo, y en el caso de Europa estaban los jesuitas, estaban los dominicos, pero tienen un entronque o un nacimiento que está muy relacionado lógicamente con la religión. Al llegar los españoles a América Latina y al llegar a Américo Vespucio, el nombre que toma América, pues vinieron con todas las tradiciones que en su momento regían la sociedad europea. Y ya en 1492 fue el descubrimiento de América, y ya en 1600 y en 1700 se empiezan a formar las universidades. Universidad viene de universita, que quiere decir conocimiento, y que quiere decir círculo de academia, círculo de académicos.
Llegaron a América y crearon las primeras. ¿Qué hicieron ellos? Primero llegó Cristóbal Colón, primero llegaron ellos, repito, colonizaron, conquistaron y colonizaron. Ya en la colonia llegaron los sacerdotes, llegaron los jesuitas, ya empezaron a llegar y crearon. ¿Cuál fue la primera universidad que se creó? La Universidad San Marcos de Perú. Después ya llegaron aquí a Colombia la Universidad Santo Tomás. Yo soy egresada de esa universidad y fue la primera universidad que tuvo Colombia, la Universidad Santo Tomás de Aquino. Lógicamente toma el nombre de uno de los santos de la Iglesia Católica que hablaba de la otredad y la alteridad, vernos en el otro y reconocernos en el otro. Entonces esa fue la primera universidad que se creó en Colombia y fue una universidad privada con una ascendencia totalmente religiosa. En esas universidades se enseñaban el rosario, obligaban a que el precepto y el fin y el deber ser de esa universidad era fortalecer la religión católica. Nace también la Universidad Autónoma de México, que hoy es una de las universidades, ustedes no se les olvide, están estudiando en la segunda, tercera universidad de América Latina. Primero está la Universidad de México, entiendo que sigue una universidad en Argentina y seguimos nosotros la Universidad Nacional de Colombia. Entonces vuelvo atrás para seguir avanzando. Entonces se creó la Universidad Autónoma de México, que tuvo un concepto religioso, la Universidad San Marcos del Perú, se crearon universidades en Argentina, se fueron creando universidades todas religiosas. Entonces no había universidad pública, no había universidad. Ya después en Colombia se da, después de la conquista y la colonización española, conquista y colonización, se da cuando se da el proceso libertador, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Simón Bolívar era el chévere, el suelto, el que era más gomelito, cariñosamente él era chévere, entonces él era el gomelo, venezolano. Simón Bolívar no es colombiano, pero libertó 5 repúblicas: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Y Santander era el hombre de las leyes, era el serio, el dogmático, el que le ponía seriedad al asunto. Simón Bolívar era más liberal, al fin y al cabo venía de estudiar en Europa y venía con un fundamento más suelto, más amplio, mientras que Santander, por eso le dicen el hombre de las leyes, se quedó como el hombre de las leyes. Y hubo una gran rivalidad entre Bolívar y Santander. Los abuelitos le decían a uno: delante de Bolívar no se habla de Santander, es decir, delante de los enemigos, delante de su enemigo no hable del otro enemigo. Entonces se solía decir mucho eso y se quedó así. Entonces Santander, ¿en qué pensó? Entonces, volviendo al cuento, primero no se les olvide, universidades privadas que eran religiosas, con un concepto totalmente religioso. Sigamos ahí, mi muchacho, vamos avanzando ahí. Entonces aquí mire, Universidad Santo Tomás de Aquino, primera en Colombia. Volvíamos al cuento de la universidad religiosa. Colombia no podía ser ajena. Colombia toma el nombre de Cristóbal Colón. Entonces ya Colombia ya estaba formada la república, pero con un fundamento español, de los conquistadores y los colonizadores. Ya en 1819 se da el proceso libertario, que se da la batalla de Boyacá. 1810, primer grito de independencia. En 1819, la batalla de Boyacá. El Día de la Patria es el 7 de agosto, no el 20 de julio, porque el 20 de julio fue el primer grito de independencia y ya en noviembre, 11 de noviembre, se da la libertad, se libera del dominio español Cartagena. Ya en 1819 se da todo el proceso libertario en Colombia. Entonces ya quedamos desligados del sometimiento español. Vamos ahí, muchachos. Bueno, entonces miremos aquí. Entonces, ¿cuál fue la primera? Entonces Santander fue el que pensó: no, pero es que la universidad religiosa está muy bien, pero funciona allá. ¿Y quién iba a la universidad religiosa? Pues los más pudientes, los que tenían con qué pagar. Siempre las universidades privadas y las universidades religiosas han tenido la condición de pagar. No han sido, por eso se dice Universidad Nacional de Colombia, del Estado, pública. Entonces es donde se supone que las matrículas son más baratas, que el estudiante tiene determinadas condiciones, porque es el Estado el que responde por su educación. Entonces ya se da la primera universidad. Fue Francisco de Paula Santander el que la creó. Dijo: no, vamos a deslindarnos del conocimiento religioso, sin desconocer que en ese momento, como lo fue casi hasta finales del siglo XX, la religión católica pues ha estado en todos los procesos sociales y políticos del país. ¿Cuándo dejamos de tener ese entronque Estado-religión católica? En 1991, cuando la Constitución de 1991, hace apenas 25 años dijo, 26, 27 años dijo, Colombia es un Estado laico, porque antes Colombia ha tenido desde 1819 9 constituciones, y todas las constituciones decían: Colombia es un país consagrado al Sagrado Corazón.
O sea que era un Estado católico, que se regía con un condicionamiento católico. Ya en 1991, en la Constitución de 1991 dijo: Colombia es un Estado laico, abrámonos a todo. Aquí hay libertad de cultos. ¿Y dónde se levantó primero ese Estado católico? De la educación. Ya por lo menos hoy, en los colegios y escuelas públicos y privados, no se puede obligar al niño a asistir a la cátedra de religión. De la cátedra de religión pasó a ser la cátedra de ética, la cátedra de valores, la cátedra de axiología, y debió tener una modificación. Entonces, hasta 1991 fuimos un Estado católico, regido, cuyo fundamento, no que los curitas nos mandaran, pero la religión era la católica, y los curitas, como les decimos cariñosamente, o sacerdotes, tenían todo el poder. Ya en 1991, que la Constitución dice eso, ya el cambio es otro, y el relevo generacional que viene de ustedes ya viene con otras condiciones. Vamos ahí, joven, vamos avanzando, miremos aquí. Francisco de Paula Santander, repito, quien dijo entonces: se va a llamar la Universidad Central de la República, y va a ser una universidad del Estado, y va a tener, recibía estudiantes de allí, pero eran 8 o 10 estudiantes. ¿Dónde estaba la sede principal? En Bogotá, en Santa Fe de Bogotá. Vamos ahí, joven, vamos avanzando. La ingeniería, entonces, bueno, ya se vino dando. Se dio todo el proceso libertario, se dio la Constitución de Cúcuta, que fue la primera constitución que tuvo Colombia después de que nos libertó Simón Bolívar, y Colombia ha tenido 23 guerras civiles desde que somos república. Pues lógicamente, ¿qué nos ha afectado más? El último conflicto, que es el más intenso en duración y en efecto, y el conflicto que hubo entre liberales y conservadores, que se dio más o menos desde 1886, ese conflicto, hasta 1948, cuando se da la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, liberal, abogado, egresado de esta universidad. Esta universidad también ha aportado políticos muy destacados y líderes sociales muy destacados, como ha tenido también rectores, líderes sociales y políticos muy destacados, y también en sí todo el movimiento estudiantil también lo ha tenido. Entonces, ¿qué se viene después? 1945, 50, nace el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y veníamos de una tradición muy católica, y los conservadores seguían diciendo: no, es que esa universidad central tiene que ser religiosa, y obligaban a rezar el rosario, obligaban a ir a misa, y seguían alegando: no, debe ser una universidad más abierta, política, ideológicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy querido Jesucristo en su momento decía: muy buena la Iglesia Católica, pero mire, nos estamos cerrando y cerrando del mundo, y la discusión seguía. Los conservadores más católicos, muy conservadores, por eso se llama conservador ortodoxo, católico, religioso. Liberal se supone que venía de Europa, de las ideas liberales más sueltos de la religión. Entonces, Partido Liberal y Conservador, y se armó el zafarrancho, porque los conservadores decían: no, la universidad debe tener un fundamento religioso. Y decían los liberales: no, quitémosle la religión y hagamos una universidad más abierta al conocimiento, hagamos una universidad mejor, que los estudiantes que vengan aquí tengan todas las variables para poder escoger. Fruto de esa rebelión nace la Universidad de Externado. Ustedes sabían que la Universidad de Externado es hija de esta universidad. Entonces los liberales ricos que veían que no, hay que salir del concepto religioso, y los platudos dijeron: no, hagamos una universidad, y hagamos una universidad que no sea católica, pero que tenga un fundamento abierto a la ciencia, abierto al conocimiento, y que se den todas las variables, sin dejar de ser católicos, pero abrámonos más. Entonces nace la Universidad de Externado. Primero fue la Nacional y después fue la Externado. Miremos aquí. Entonces, no se les olvide, desde ahí viene la injerencia de los partidos políticos en el funcionamiento de la universidad, liberales y conservadores diciendo que no, que la universidad del Estado tenía que ser católica, conservadores, y los liberales: no, abrámonos de ese concepto y démosle una visión más macro, sin dejar de ser religioso, metamos otra ideología, metamos filosofía, metamos derechos humanos, que Europa ya venía muy avanzada en esa materia. Entonces, bueno, vamos aquí, 1867, creación de la Universidad Nacional de Colombia. Y estaba todo, ya estaba muy avanzado las disputas entre liberales y conservadores por el poder. ¿Cómo nace la Universidad Nacional? Santos Acosta fue el presidente que dijo: bueno, vamos a hacer una universidad. Entonces ya estaba, mire, entonces se me olvidaba un aspecto muy importante. En 1825, 1830, el Estado de Antioquia, como vio que nos íbamos a agarrar y que la tendencia es que la universidad, gracias, John Jairo, y la tendencia es que la universidad fuera religiosa, fuera más religiosa, y ya habían los brotes de inconformismo, nacen los colegios en Antioquia. Y se llamaron colegios, pero tenían una visión muy universitaria, y después de ahí viene la Universidad de Antioquia.
Por eso los antioqueños suman más de 200 años que dicen ellos que crearon la Universidad de Antioquia, aunque formal como universidad, primero fue la nacional, pero como ellos desde 1825 ya estaban, como se dice cariñosamente, abriéndose, porque ellos vieron que iba a ganar las ideas liberales, que la universidad no fuera tan católica. Entonces empezaron a hacer los colegios, y los colegios eran estudios superiores en Antioquia. Por eso es que hace más o menos, si fue en 1823, si la memoria no me falla, en el 2012, en el 2013, la Universidad de Antioquia celebró los 200 años de la Universidad de Antioquia. Y decíamos, pero ¿no fue primero la nacional? Sí, porque ellos eran colegios. Entonces ya en 1867 se crea la Universidad Nacional. Entonces Santos de Acosta, que dijo, Manuel Ancísar fue el primer rector, que era de la Comisión Coreográfica, y entiendo que tenía una visión más de ingeniería, y él decía, no, abrámonos más a conocer el territorio, abrámonos más a conocer las necesidades. Bueno, católicos ahí, bueno, pero bajémosle un poquito y seamos más abiertos. Ahí vino la discusión y ahí se armó el zafarrancho, que los liberales seguían diciendo más abierta, y los conservadores, no, dejémosla con la Iglesia Católica, metían a Jesucristo por todos lados, y la misa y el rosario y estos bravos. Entonces ya dijeron, aquí se va a armar el zafarrancho, y se armó el zafarrancho, porque entonces, ¿qué pasó? Siguió la universidad funcionando, pero ya fue soltando a Jesucristo, ya lo fue dejando para acá, y empezó la estigmatización de la Universidad Nacional, porque entonces que empezaron a decir, no, allá ateos, allá tal cosa, y no eran ateos, sino que el mundo era otro. La religión católica sí seguía imperando en el mundo y en América, porque es que nosotros heredamos de España la religión católica y heredamos de Europa. Miren, está la hora, no estoy diciendo que no sean católicos, quien es católico y quien lo somos, así sea regularcito, Dios se lo pague, pues ahí vamos, pero ustedes los muchachos que son o ateos o agnósticos, ¿quién se sabe el rosario? De uno que se sepa los 10 mandamientos. ¿Quién se sabe los 7 pecados capitales? ¿Cuándo se rezan los 1000 Jesuses? Eso nos enseñaban a nosotros. Yo les sé decir a usted cuáles son los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales. En mayo se rezan los 1000 Jesuses, y lo teníamos que sentar toda la familia a rezar los 1000 Jesuses, y eso fue hasta 1970, yo no soy tan viejita, 80, 90, todavía nos sentaban. Y ahora las abuelas todavía siguen rezando los 1000 Jesuses. Ya no, usted vea que le preguntó a ustedes los 1000 Jesuses, los 7 pecados capitales. Uno le dice, ¿cuáles son los misterios? Gloriosos, dolorosos y gozosos. Pues ya me olvidaron, pero si usted le pregunta a una persona mía, se lo sabe y se lo reza, y todos los días reza el rosario, muy respetable, y quien lo haga son muy juiciosos, porque el mundo de hoy ya es otro, y eso pasó en ese tiempo. Entonces empezaron a estigmatizarlos, no, esta universidad va a ser atea, uy, qué miedo eso allá, va a ser la revoltura, y de ahí nos empezaron a poner la chapa de rebeldes, pero era una chapa interesante, porque eran rebeldes que se estaban abriendo al mundo, y el conocimiento se estaba abriendo. Vamos ahí, mi muchacho, sigamos aquí. Bueno, Manuel María de los Santos Acosta, presidente de la República, era un militar, se nos ha olvidado, médico, abogado y militar. Él venía, es boyacense, y venía de una tradición militar. Y un militar, y ustedes dirían, uy, qué contrasentido. Un militar primero fue militar, después fue médico y fue abogado. Y él dijo, no, vámonos con la Universidad Nacional, no laica. No, él reconocía, soltar aquí pues la religión católica nos va a quedar muy difícil, pero abrámonos, como dicen ustedes los muchachos, abrámonos del parche, vámonos para otros laditos, vámonos, como busquemos la ciencia, busquemos. Y el primer, Manuel Ancísar, que fue el primer rector, hablaba que era de la Comisión Coreográfica. ¿Qué quiere decir? Los que hicieron el mapa de Colombia, ya empezaron a hablar de regiones, ya empezaron a hablar de necesidades, ya empezaron a ver que el país no era solo Bogotá, y eso lo entendió este presidente y lo entendió Manuel Ancísar, que fue el primer rector de esta universidad. Duró poquito por eso, porque los conservadores empezaron a hacer el cajón, este se va de aquí porque este está muy liberal, este está muy abierto. Duró, creo que fueron 2, 3 años, y váyase mijo, que hasta ahí fue, porque él ya estaba pensando en una universidad como las de Europa. Las universidades de Europa ya venían más abiertas, teniendo también una injerencia católica. Vamos ahí. Bueno, entonces, Manuel Ancísar de la Comisión Coreográfica, primer rector. ¿Quiénes fueron los de la comisión? Este era muy amigo de Agustín Codazzi, eran parceros. ¿Y qué hizo Agustín Codazzi? El mapa. Ya veníamos de formar la república, ya teníamos una constitución, ya teníamos el libre comercio, y nos faltaba un mapa. Toda Europa con mapas, y aquí no había un mapa. Mire, el mapa de Colombia inicialmente, ustedes han visto todo el mapa de Orinoquía, todo ese pedacito era de Venezuela, y un día un presidente que estaba buscando cuál fue el gracioso tan amable nos regaló ese pedazo. Llévese eso a Colombia. Y Chávez le alegaba a Uribe, devuélvame el pedazo, y él dijo, no, qué pena, un parcero suyo me lo regaló, entonces ya no se lo devolvemos, y ya hace parte del mapa de nosotros. La Comisión Coreográfica inicialmente no tenía ese pedazo del mapa,
Y años después, ¿pero qué hizo la Comisión Coreográfica? Hombre, tengamos unos límites. Si bien Bolívar libertó a Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, debemos tener unos límites. Entonces este era abierto, este venía como muy abierto porque dijo, no, el mapita pues aquí y nos vamos a hacer, los parceros del lado son muy queridos, pero allá y aquí, y ya empezó a hablar de una república más independiente, que no fuéramos todos tan abiertos y cada uno tuviera en medio de una cercanía ideológica y política también que cada uno fuera. Entonces esta fue Comisión Coreográfica, no se le olvida, Agustín Codazzi, los que hicieron el mapa de Colombia y ya le dieron unos límites a Colombia. Vamos aquí, bueno. Entonces, ¿qué empezó? Aquí vino el Zabarrancho. Entonces, cuando lo creó Santander, dijo, va a haber libertad de cátedra. ¿En qué se ha fundamentado la Universidad Nacional? En la libertad de cátedra. Piense lo que quiera, diga lo que quiera, opine, que ahora ese precepto sí se cumple. Entonces, lo primero que hicieron, después de Santos Acosta y después de Manuel Ancísar, ya vino la regeneración, el periodo de la regeneración, subieron los conservadores al poder y ahí fue le cayó a la Universidad Nacional, vamos a restringir que la libertad de cátedra, ¿quién la había puesto? Santander, en medio de todo él decía, no, puede que yo sea muy Santander y muy de la norma, pero la universidad debe ser pensante y abierta, y estos llegaron y ¡pum!, libertad de cátedra eliminada, lo que diga el Estado. Entonces aquí eso era religión, los pobres que tenían que protestar no podían protestar, y la ciencia, claro, estábamos formando, veníamos con la formación de Europa, todo lo que le heredamos a Francia, que hablaba ya de derechos humanos, todo no era malo, pero la religión ahí seguía, y Jesucristo ahí rezaba en el rosario. Entonces imaginen, muchachos, ustedes rezando el rosario en la universidad, pero bueno, era el siglo XIX, también hay que decirlo, era el siglo XIX y ya estaba terminando el siglo, pero seguía el poder de la Iglesia Católica. Vamos ahí. Bueno, entonces aquí surge, entonces aquí volvemos a lo que les expliqué ahora. En medio de esa rebeldía, de lo que se dijo, no hay libertad de cátedra, se abrieron. Entonces un grupo de liberales dijo, no, formemos una universidad donde digamos lo que nos dé la gana, donde hagamos lo que nos dé la gana, y nació la Universidad Externado de Colombia, que hoy con nosotros la pelea entre la Nacional y la Externado está, ¿cuál de las dos es la mejor? A veces salimos nosotros primero y segundo ellos, o sea, ellos primero y segundo nosotros, pero la Universidad de Externado es hija de la Universidad Nacional y nace como una rebelión a la eliminación de la libertad de cátedra. Entonces, ¿qué dijeron estos? No, aquí pensamos lo que nos dé la gana y decimos lo que nos dé la gana, y Jesucristo muy querido va a estar aquí, pero vamos a ir también bajándole a Jesucristo y lo vamos a dejar como un concepto religioso, pero tenemos que cambiar. Vamos ahí, aquí está, hija de la Nacional. Bueno, vamos con la otra. Entonces ese fue el siglo XIX. Voy a tratar de agilizar para que me puedan entender y miremos un ratico un video que hay sobre los movimientos estudiantiles y qué ha pasado con la Universidad Nacional. Bueno, siglo XX, entonces vengámonos para el siglo XX. Ya en el siglo XX sigue el poder de la religión católica, muchachos, estaba por mandato constitucional y era bueno porque habíamos heredado de Europa ese concepto religioso. Vamos aquí, entonces miremos aquí. ¿Qué pasa aquí? Movimientos sociales. Entonces comienzan los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles. Mire, el primer movimiento estudiantil en Colombia, ¿quién tumbó? A Rafael Reyes. Es que decimos, bueno, los muchachos de las universidades públicas revoltosos y todo. No, mire, en 1905, ay, qué frío, parece un aguacero fuerte. En 1905 fue la primera revuelta de estudiantes contra un gobierno y bajaron a Rafael Reyes, y Rafael Reyes tuvo que sentarse con los estudiantes, hasta luego que los vi, hasta luego que lo vimos. Se ha pensado que todo el concepto de una universidad más polémica, más contestataria, es solo desde los movimientos guerrilleros. No, ya vamos a ver cómo en 1903, primer presidente que con una revuelta estudiantil y movimiento social lo bajaron de allá. Rafael Reyes le tocó irse, le tocó renunciar. No, aquí me armaron ya el zafarrancho, esto aquí está muy complicado, mejor me voy. Entonces, empezado el siglo, empezaron a nacer los movimientos sociales y políticos, más sociales. Los políticos vienen cuando a fortalecerse. Estaban los partidos tradicionales en Europa y en Colombia y en América, que ya estaban liberales y conservadores. Cuando nacen los movimientos políticos y tienen mayor enclave y mayor fortalecimiento, cuando nace el comunismo en el mundo. 1917, la Revolución de Octubre. Este año se están cumpliendo en el mundo los 100 años de la Revolución de Octubre, del nacimiento del Partido Comunista en el mundo como una opción política y con estados políticos que eran comunistas. 1917 y ya 1922 nace la Unión Soviética. 17, si no me falla la memoria, 13, 14 países que 70 años fueron comunistas, estados.
Una situación es Estado comunista y otra situación es grupo comunista, para que me entiendan. Entonces, nacen donde los movimientos sociales, México y Argentina, y después llegan a Colombia, que eran movimientos sociales donde el ciudadano del común protestaba. Me falta el agua, me falta la luz, no me tire tan duro, las facturas no pueden ser tan caras, hagámonos pasito. Movimientos sociales, y ya fueron empezando a nacer los movimientos estudiantiles de la mano de los movimientos sociales. Mire, entonces después, ¿dónde se arman también las otras trifulcas? 1921, Universidad de Antioquia y del Cauca, empezaron a darse los movimientos estudiantiles. Todavía la Nacional seguía siendo ortodoxa, calladita, que juiciosita, religiosa, y pero venía avanzando en mirar también que el estudiante era contestatario, que había cosas del Estado que nos sumaban y que eran muy complejas. Primeras revueltas que se arman en la Universidad del Cauca y en la Universidad de Antioquia, que recordemos que se crea. Después, 1867 nace la Nacional y en 1870 nace la Universidad de Antioquia como universidad. Antes estaba como colegios. Ellos viendo que aquí se iba a armar el zafarrancho, empezaron, los antioqueños siempre han sido muy previsivos, y que dijeron, no, aquí va a pasar algo, formemos los colegios tipo universidad chiquita, y en 1970 ya queda la Universidad de Antioquia como tal. Vamos ahí. Ya en 1920, 1930 vienen avanzando los movimientos políticos. ¿Cuáles son los movimientos políticos? Ya veníamos del liberalismo y el conservatismo. Y ya en 1930, 1920, 30 ya venía la Revolución de Octubre. Movimientos políticos que venían con una condición política. ¿Qué hizo el comunismo en el mundo? Fortalecer ideologías de la sociedad, ideologías de grupos sociales, pero ideologías también de grupos estudiantiles. Todo. Entonces, ¿qué era el comunismo? La rebeldía contra los estados capitalistas, contra los estados industriales. ¿Qué es el comunismo en el mundo, para que entiendan, muchachos? Un concepto político que buscaba la igualdad de todos. Los bienes eran del Estado, pero las utilidades se repartían entre todos. Ahí no había ni ricos ni pobres, ni empresarios ni industriales. Todo era el Estado y el Estado manejaba todo. ¿Cuándo empezó a fracasar? Cuando se da la corrupción. ¿Cuándo empezó a fracasar? Cuando los estados no fueron solos capaces de asumir la responsabilidad frente a ese ciudadano. ¿Qué está pasando hoy en Cuba? ¿Qué está pasando, por ejemplo, el ejemplo más claro es Cuba? Desde 1958 Fidel Castro se tomó el poder por la vía de las armas, con el grupo guerrillero Los Barbudos, acompañado de Ernesto Che Guevara, que ya lo vamos a mirar, se tomaron el poder. Muy guapo, que aguantó hasta ahora. Mire, ¿qué le tocó a Cuba hace un año decirle a Obama? No, venga, hermano, nos vamos, porque ya ellos solos, el Estado no es capaz de sostener a todos los ciudadanos. Entonces ya le quedó muy difícil. ¿Qué entendió Cuba? Vamos a hacer una transición, vamos a pasar a ser comunistas en lo político, pero capitalistas en lo económico, que fue lo que entendió China más temprano. China fue muchos años comunista, y los chinos hoy son capitalistas salvajes, pero los más salvajes que usted se encuentre, como dice el congresista Jorge Robledo, dice un capitalismo y un neoliberalismo igual al de los chinos, pero ellos entendieron, no, yo solo no soy capaz, mantengo que un partido comunista que hable de la igualdad de los ciudadanos, que le respete los derechos, que le ayude a vivir bien, pero de que voy a vivir me voy a volver capitalista. ¿Qué es capitalista? Abrirme el mundo. ¿Qué es capitalista? Permitir que venga la inversión. Pero es inversionista que venga, le voy a decir, ojo, venga para acá, pero pague bien. Venga para acá, pero respete los derechos de los ciudadanos. Hagámonos pasito. Yo lo recibo, pero entre los dos nos entendemos y yo lo controlo. Y mire, China hoy, la economía más grande del mundo, China, es la única que este año va a crecer 6.7, que es lo que ya entendió el régimen de Fidel Castro y de Raúl Castro. No somos capaces solos, nos vamos. Pero vamos a dejar el Partido Comunista, pero vamos a poner un esquema económico abierto, capitalista, claro, que llegue la inversión a Cuba. Vamos aquí. Entonces los movimientos políticos siguen avanzando, se van formando los partidos en el mundo. Vamos ahí. Vamos aquí. Nacen los sindicatos. 1920, 1925 empiezan a nacer los sindicatos en Colombia. Manuel Marulanda Vélez, ¿quién es ese nombre? Manuel Marulanda Vélez es tiro fijo. Tiro fijo se llama Pedro Antonio Marín. ¿Y quién es Manuel Marulanda Vélez? El primer sindicalista que mataron en Colombia. ¿Cuándo lo mataron? En 1928. ¿Van entendiendo? Entonces, claro, el comunismo iba de la mano de los sindicatos. Aquí hablamos de igualdad, aquí también, aquí hablamos. Entonces los sindicatos nacen en Colombia y en el mundo empiezan a fortalecerse después de la Revolución Rusa y después de la Unión Soviética.
Entonces en Colombia ya venían partidos políticos, movimientos sociales, movimientos estudiantiles, y vienen los sindicatos a acabar de apoyar y a fortalecer toda esa parte de la sociedad que tenía muchas variables y muchas consideraciones frente a un Estado y muchas críticas a un Estado. Vamos ahí. Sindicatos, mire, lo que les decía ahorita. Primera protesta en Colombia de estudiantes, no existían las guerrillas, no existían los sindicatos, los estudiantes se le rebelaron a Rafael Reyes. ¿Sabe por qué? Es que Rafael Reyes hizo una gloriosa. Rafael Reyes estaba en la inmunda y no tenía plata, pues un estado que apenas estaba haciendo, estaban haciendo los departamentos, ya estaban creados los municipios, y Rafael Reyes dijo: necesito una platica, y le dijo a los norteamericanos, a Estados Unidos: le arriendo el canal de Panamá, usted lo utiliza y me paga una platica y después me lo devuelve. Pues ponga cuidado, se quedaron con él y no lo devolvieron y se armó el zafarrancho, porque entonces empezó a decir Rafael Reyes: bueno, devuélvame el canal. Y los estudiantes, entonces, cuando ya se hicieron los pendejos y se quedaron con él, ya Rafael Reyes quiso restablecer las relaciones con Estados Unidos y se armó el zafarrancho, y los estudiantes de las universidades públicas le empezaron a protestar: fuera que nos quita el canal, se queda con él, usted lo premia y va a restablecer las relaciones comerciales. Y les decía a Rafael Reyes: no muchachos, pero entiendan, no entendemos. Entonces le hicieron una revuelta gravísima en Bogotá, armaron el zafarrancho, estudiantes de colegios y de universidades. Qué pena con usted, señor, pero está equivocado. Y lo sacaron. A los 3 días se tuvo que reunir con los estudiantes, explicarle y renunciar, porque estaba muy alterado el orden público. Y le dijeron: mire, uno de los grandes errores, muchachos, históricos de Colombia fue haber cedido el canal de Panamá, porque Estados Unidos se quedó con él y después ya Panamá se convirtió en una república independiente y no volvió a ser de nosotros. Ese prestamito que nos hizo Estados Unidos, que le dijo Rafael Reyes: présteme y yo le devuelvo la plata y usted me devuelve el canal. Devolvimos la plata y no devolvieron el canal. Y se quedó así. Entonces vino la primera revuelta de estudiantes, que era antes de que nacieran los grupos guerrilleros, los sindicatos, para que entendamos que la protesta social y de los estudiantes siempre ha existido. No es una figura nueva ni una figura reciente en la guerra que vive Colombia o que ha vivido Colombia. Vamos ahí, mire. Luego de lo del canal, ¿qué rechazaban los estudiantes? Que se volviera a ese estado, que se volviera como si nada. Usted me tumbó, yo sigo hablándole. No más relaciones. Y ahí vino y tuvo, mire, primer presidente que cae por un movimiento estudiantil y social. Y vuelvo y repito, no existía la guerra como existe hoy, que alimentó muchas causas sociales, pero también desvirtuó el deber ser de lo que es un conflicto armado. Vamos ahí. Bien, mire, 1921 nacen los movimientos estudiantiles, primer congreso de estudiantes. Ahí se dio el primer congreso de estudiantes universitarios en 1921, pero ya veníamos de bajar allá a Rafael Reyes, ya venía el comunismo en el mundo, ya venía la revolución, ¿cómo se llama? La revolución de octubre, y ya venían los sindicatos. Mire cómo van sumando. Entonces ahí se va armando todo lo que ha sido el entronque y la filosofía de la protesta social en Colombia y de los movimientos sociales y estudiantiles. Primer congreso estudiantil que fue en Bogotá, se hizo entre 1920, estaba terminando 1921 y 1922, y fueron todos estudiantes universitarios. Vamos ahí. Se armó otra peor. Entonces a este señor se le ocurrió, entonces veníamos entre la pelea entre liberales y conservadores. La universidad seguía con un concepto religioso y seguía con el concepto religioso porque los conservadores, no se le olvide, gobernaron desde 1886 hasta 1932, que llegó primero Enrique Santos y después llegó Alfonso López y después volvieron los conservadores. Pero en ese tiempo la universidad se fue quedando. Sí, muy buena la universidad, estudiaban, pero la religión seguía ahí y era una religión, una universidad muy cerrada, y el conocimiento era dominado por el Estado. El Estado decía: enseñen esto y esto, y los conservadores, que son más católicos, con mayor razón. 1927, Miguel Abadía Méndez, que fue el presidente que dijo que todas las plazas de Bolívar en Colombia se debían llamar Simón Bolívar. Por eso está la Plaza de Bolívar en Manizales, la Plaza de Bolívar en Pereira, la Plaza de Bolívar en Bogotá. El que dijo en honor a nuestro libertador, pues lo cuento como una anécdota de su gobierno, él dijo: todas las plazas principales de cada pueblo en Colombia se llamarán Plaza de Bolívar, un decreto presidencial. Entonces Miguel Abadía Méndez, que era conservador, ¿qué hizo? Cambió la policía, el comandante de la policía en Bogotá,
y se armó una revuelta y los policías se agarraron con los estudiantes y entonces, en ese entonces, murió el primer estudiante universitario que muere en una revuelta entre las protestas de los ciudadanos con las protestas de la fuerza pública, porque a los estudiantes y a los ciudadanos de Bogotá no les gustó el comandante de policía que puso Miguel Amadía Béndez. ¿Quién murió allá? Gonzalo Bravo Pérez, que fue el primer, por eso el Día del Estudiante en la universidad es el 8 de junio, murió un 8 de junio de 1929. Entonces ahí vino murió el estudiante en medio de la revuelta, los que se estaban oponiendo al nuevo comandante, entró la policía, llegó la fuerza pública y se dio la división y murió. 8 de junio en la universidad, creo que la Universidad Nacional y en las universidades públicas del país se celebra el Día del Estudiante Universitario. Murió Gonzalo Bravo Pérez, que fue el estudiante que murió en esa trifulca en el gobierno de Miguel Amadía Méndez. Vamos ahí. Bueno, mire, 8 de junio de estudiante con protestas por los cambios en el comando de la policía en Bogotá. Vamos aquí sigamos ahí. Bueno, que este sí era parcero, este se la tiene clara y era liberal. Entonces llegó Alfonso López Pumarejo. Los dos presidentes, el presidente reelegido, el único presidente real, porque hay que mirar a Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder y se quedó y después lo volvió y lo bajaron los estudiantes, ya le cuento cómo lo bajaron los estudiantes. Entonces este sí era liberal y llegó y dijo, bueno, va a ser independiente. Primero que dijo, vamos a dar plata independiente para la universidad, va a ser una institución, y ahí mismo abrió libertad de cátedra. Claro, como era liberal, ya se le soltó mucho a la religión y dijo, primero la universidad va a tener libertad de cátedra, va a empezar a tener un presupuesto propio y vamos a ampliar los programas. Teníamos medicina, derecho, arte, pero no teníamos filosofía, no teníamos ciencias sociales y nos estábamos quedando, decía él, muy en la ciencia, pero ¿dónde estaba el deber ser del ser humano? Y las carreras más sociales y las carreras, sí se manejó bien. Entonces ya empezó a abrir la universidad. Él fue presidente reelegido, pero se aburrió en la reelección y a los 2 años de ser reelegido renunció. Volvieron los conservadores, siguieron un tiempo liberales, ya miramos quién siguió en la universidad, miremos aquí. Entonces aquí miren, 1944-1947. Este señor era todavía de ideas más liberales y este fue el rector y dijo, primero creemos la facultad de filosofía, segundo creemos ciencias sociales, hagamos programas que reivindiquen al ser humano, que además de las matemáticas, de la física, de la ingeniería física no estaba, de la ingeniería, de la medicina y del derecho, carreras humanas, lo que se llama ciencias sociales y filosofía. En 1947 nace la facultad o el departamento, creo que era facultad en ese entonces, programa de filosofía, y empieza el programa de historia, programa de geografía, ya otros programas que tenían una condición más social. El señor, como era tan abierto y era amplio de idea, entre liberales y conservadores, más conservadores lo bajaron del cargo. Duró 3 años, pero ha sido uno de los mejores rectores que ha tenido la Universidad Nacional, un señor de una mentalidad abierta, un señor menos conservador y menos liberal, más amplio de ideas, y empezó a pensar, bueno, esta universidad, además de las ingenierías, de medicina y derecho, va a tener carreras humanas, carreras más sociales, que le lleguen más a ese ser humano, y empezó también a ampliar los programas de la Universidad Nacional. Vamos ahí. Aquí veníamos, entonces 1900, bueno, entonces se vio todo, trató de hacer, no lo dejaron, el pobre lo atrancaron, pero logró hacer algunas cositas. Ya en 1948 matan a Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, abogado de esta universidad, era representante a la Cámara en ese momento, y matan a Jorge Eliezer Gaitán. También, ¿quién estaba ahí en ese parche? Gabriel García Márquez, que estudió en esta universidad 2 años de derecho, y estaba el cura Camilo Torres, que después hizo parte de la guerrilla del ELN y era sacerdote, gomelito, hijo de papi y mami, no necesitaba por allá, entonces él se fue de sacerdote, primero estudió en esta universidad, se fue, entonces se juntaron, eran parceros, ponga cuidado, Camilo Torres, estaba Gabriel García Márquez, que estudiaba derecho, desaplicadito, no aguantó sino 2 semestres porque él quería ser escritor, él no quería ser abogado, y lo salvó el bogotazo cuando cierran la Universidad Nacional. Él se vino de la costa y estudió, García Márquez estudió en Zipaquirá, en un colegio de Zipaquirá. Usted costeño, y en esa época Bogotá era más fría. Bogotá, entiendo que el cambio climático, si digo un error me ayuda, ha aumentado como 2 graditos o 3 la temperatura. García Márquez en chanclas, costeño, muerto el frío en Zipaquirá. Después se fue a estudiar a la Universidad Nacional, y ¿qué dijo? El papá le dijo, estudia derecho, y era derecho, no había literatura. Entonces el pobre, desaplicado, se iba para las cafeterías del lado a leer.
Entonces usted ve las calificaciones, están en la página de la universidad contando la historia de Gabriel García Márquez. No venía, no asistió, no vino. Entonces 2 semestres y tan el Bogotazo. Matan a Jorge Eliezer Gaitán y cierran la universidad 2 años. Él se volvió para la costa y le dijo al papá que dijo, no, ¿cómo va? Muy bien, mentiras, había perdido los 2 semestres. ¿Y qué hago con usted? Dijo, no, papá, yo me quedo aquí. Cuando ya la abrieron, dijo, yo no vuelvo. El papá murió sin saber que era el desaplicado número 1. Entonces Gabriel García Márquez era el más desaplicado. Entonces se juntaban Gabriel García Márquez, que era el pobretón, Plinio Apuleyo y Camilo Torres, ricachones gomelos, con ellos. Y Jorge Eliezer Gaitán, que era más adelantado que ellos, iba más adelante, se juntaban los 4 en una cafetería en Bogotá. Y se fue dando todo el movimiento. García Márquez más dedicado a la lectura, Plinio Apuleyo, repito, la Universidad Nacional, los muchachos todos iban de corbata y de abrigo. Si quiere ahora miramos las fotos, cómo era la universidad en ese entonces. Entonces ellos iban, estaban allá. En 1948, lógicamente, Jorge Eliezer Gaitán era mayorcito que ellos y salió primero y se graduó y se fue de político. Entonces él se fue de político y cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, liberal, 1948 era representante a la Cámara. ¿Y por qué lo mataron? Todo apunta a que lo mataron a matar los conservadores porque vieron que les iba a ganar la presidencia. Y Javier Roa, que fue el que lo mató, salió del Congreso y la turba lo arrastró y se murió. Entonces nos quedamos con saber quién mandó a Javier Roa que matara a Jorge Eliezer Gaitán. Y ahí se armó la trifulca. Entonces cerraron la Universidad Nacional, estuvo cerrada 2 años porque las protestas también de dónde venían. Mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un político muy reconocido, uno de los políticos más brillantes y de los mejores representantes a la Cámara. Los ciudadanos lo querían, ya lo identificaba el imaginario colectivo. Todo apuntaba a que él iba a ser, estaba de presidente Laureano Gómez, conservador, a que él iba a ser el hombre del cambio y que iba a llegar a la presidencia de Colombia desde esa perspectiva, y lo mataron y se arma el zafarrancho. Mire, el Bogotazo fue todo, en Bogotá quedó destruida, salieron los estudiantes, salieron los ciudadanos, salieron los movimientos políticos, los movimientos sociales, unos fueron a parar a las cárceles, se fueron y tumbaron las puertas de las cárceles, salieron de las cárceles. Entonces ahí ¿qué pasó? Gabriel García Márquez vuelve a la costa, Plinio Apuleyo se quedó sin universidad y se fue para Europa. El cura Camilo Torres, que ya era egresado de esta universidad, se fue para Europa. Gomelito, con Plinio Apuleyo eran los gomelos, se echaron para Europa y se fueron a seguir estudiando allá y ya también Camilo Torres era sacerdote. ¿Cuándo volvieron? Ya en 1948, ya después sube, sigamos aquí para que volvamos ahorita a ellos. Entonces el sacerdote Camilo Torres con Orlando Falsborda. Orlando Falsborda es el sociólogo más importante que ha tenido este país y es uno de los hombres más brillantes para estudiar la semiología, la historia de las mentalidades, porque somos violentos, y él empezó a hablar de hacer un estudio porque éramos violentos, las causas, porque la política estaba tan perdida, y él empezó a hablar de la sociología. La sociología es una ciencia social que estudia las conductas del hombre, pero desde lo social, lo que hace la psicología, pero lo hacía en comunidad. ¿Por qué los partidos políticos? ¿Por qué los movimientos sociales? Porque somos violentos. De ahí que el primer libro de él, La historia de la violencia en Colombia, generó mucho rechazo en el Estado colombiano, y por culpa no de él ni del libro, que es muy interesante, muchos años el Estado colombiano rezagó a la Universidad Nacional porque fue capaz de escribir por qué éramos violentos y decir que parte de esa violencia venía de la ausencia de Estado. Entonces, bueno, vienen estos 2 personajes muy importantes para la Universidad Nacional. Aquí ya vienen, entonces aquí viene, ya nos juntamos para que nos devolvamos. 1945 se terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, veníamos de la Primera Guerra Mundial, que en 1914 a 1918 este país, el mundo se armó, quedaron los alemanes quedaron bravos, y dijo Hitler, como dicen los muchachos, esta sale por ventanillas, yo se la cobro al mundo, y dijo, vamos a alemanizar el mundo para los alemanes. Ese estaba más toteado que el resto, pero bueno, ¿qué dijo él? Vamos a hacer esto aquí, y se armó el zafarrancho y se quedó calladito allá hasta 1958. Entonces 1945, 39 se armó la Segunda Guerra Mundial. Japón, Alemania e Italia contra el resto del mundo, y se armó el zafarrancho. ¿Qué quería Hitler? Adolfo Hitler, que era el alemán, que era el que dirigía, que quería alemanizar al mundo y sobre todo Europa, perdió la guerra. Pues imagine usted, 3 contra 70 estados, y Estados Unidos, que fue el último en llegar a la guerra, poderoso, eran Japón, Italia y Alemania contra los otros 70 del mundo. Entonces claro, tenía que perder. Y entonces, ¿cómo terminó la guerra?
Benito Mussolini, que era el primer ministro italiano, lo cogió el pueblo y chácale, lo pusieron y murió. Cuando Hitler vio que murió Mussolini, que era su parcero, dijo, ay, él tenía planeado. Hay un libro que se llama Los grandes enigmas del mundo, y ahí cuentan que Hitler le dijo a los soldados, me suicido y me queman. A mí no me pongan por allá como a Hitler a boletearme ya muerto por allá, no, a mí me queman. Entonces así pasó. Esta semana que han dicho que Hitler estuvo por Colombia y todo, dudamos que haya alcanzado a venir por aquí. Si vino fue en la guerra, porque antes no lo conocimos y menos después de la guerra. Entonces, ¿qué hizo él? Se suicidó y los soldados quemaron la casa donde él estaba. Faltaban los japoneses y Estados Unidos ya iba, bueno, ya Benito Mussolini, chácale. El otro, ya fueron entrando las tropas norteamericanas a Alemania, ya vieron, entonces ya no estaba Hitler. ¿Qué hacemos con los japoneses? Entonces estaba de presidente Roosevelt, Teodoro Roosevelt, se murió siendo presidente en plena guerra, en abril, y sube Harry, ¿cómo se llama? Ay, hombre, espere que me acuerdo, el vicepresidente subió, Harry Truman, cogió y subió Harry Truman y dijo, bueno, fue en abril y era agosto, ahora yo qué hago aquí para acabar esta guerra. Entonces tenía la bomba atómica y le dijo a los soldados, ve, vayan en el desierto de Atacama, entre México y Estados Unidos, ensayen la bomba. Y vino, le dijeron, chévere, uy, esa bomba, ve, ahí acabamos la guerra. Entonces se sentaron en el acuerdo de Potsdam, se sentaron Stalin, que era el ruso, Rusia estaba con Estados Unidos, Winston Churchill, que era el inglés, y Harry Truman. Entonces él se sentó así y se puso a pensar y miró al otro y le dijo, bueno, va a tirar la bomba. Los otros dos dijeron que no entendieron, ponga pues cuidado. Yo no entendí, y dio la orden de tirar la bomba. 5 de agosto de 1945, muchachos, 5 de noviembre de 1945 cayó la bomba. 180,000 muertos sobre Hiroshima, y no quedó contento, al otro día tiró sobre Nagasaki. Del mundo se quedó así. ¿Qué pasó aquí? Stalin dijo, yo no entendí que eso era tan horrible. Los rusos quedaron muy bravos con Stalin, no, pero ¿cómo hacemos eso, hombre? Y le dijo el otro muchacho, dijo Winston Churchill, yo renuncio y pido perdón a los ingleses y al mundo. Como le perdonaron, se quedó allá, pero bueno, ese por lo menos pidió perdón. Y el otro dijo, la vida sigue. Era la forma de terminar una guerra. Entonces desde ahí nace un odio radicalizado en el mundo a Estados Unidos. Ese fue el culpable. Pues bueno, todo el mundo se quedó frío. Los japoneses, ¿qué dijo el emperador? Porque cuando Estados Unidos le mandó a decir a Japón, ríndase. Pues allá no es como en Colombia, allá el máximo comandante de las fuerzas militares no depende del primer ministro, cuando eso era el emperador. Allá las fuerzas militares están separados, el poder militar está separado del poder civil. Aquí en Colombia, poder militar y policial está sometido al poder ejecutivo, al presidente, allá no. Entonces le dijo el emperador al primer ministro, no, que va, acabemos la guerra. Y dijo, no, los japoneses no nos rendimos. Se puso de pinchado, bueno. Le mandaron el segundo mensaje, ríndase, y no se rindió. Al otro día de lo de Hiroshima, el emperador se levantó y le dijo a los habitantes que quedaron, o los poquitos que quedaron en Nagasaki, al pueblo japonés, con el dolor de la guerra, recojamos a los muertos y sigamos, porque la vida sigue. El ministro de las Fuerzas Armadas se suicidó, como lo hacen ellos, con una daga que tienen ellos, se suicidó, dejó una carta pidiéndole perdón al pueblo japonés, y Estados Unidos quedó en la olla. Todo el mundo se quedó así, eso que es tan miedoso, y quedó más desprestigiado que una moneda de cuero. ¿Y ahora qué hago yo? Y entonces ya después de eso se armó el zafarrancho, y Estados Unidos, todo el mundo lo condenó y todo el mundo le cogió pereza a Estados Unidos. Desde ahí viene, solo se ha levantado ahorita la mala imagen que se ganó de Estados Unidos por la bomba atómica. Había necesidad de lanzar la bomba, los japoneses ya estaban solos, ya había muerto Hitler, ya había muerto Benito Mussolini, ¿ya qué hacíamos? Dejemos así, ¿no? Lanzaron la bomba respondiendo al ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor era una base militar de Estados Unidos. No hay que desconocer que los japoneses le pegaron una cascada, que murieron 3,000 soldados norteamericanos. Entonces los norteamericanos quedaron bravos, y esos japoneses fueron los que nos cascaron. A eso les tiramos la bomba. Entonces en 1948 nace la Unión Soviética. Después de nacer la Unión Soviética, muchachos, nace las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Después de nacer las Naciones Unidas, ¿qué dijo las Naciones Unidas? Nos calmamos, vamos a mirar qué hacemos. Las Naciones Unidas se hizo para evitar las guerras en el mundo y para pedir permiso cuando usted fuera a hacer una guerra. Que no se cumpla ahora, pues bueno, usted puede hacer una guerra y a la ONU nadie le para bolas, pero bueno, hay cosas en las que sí le paramos bolas. Y el conflicto colombiano se llegó a un acuerdo gracias a la participación de las Naciones Unidas. No todo es malo. Entonces pasó eso, se dio todo eso, Estados Unidos, pasó lo de Estados Unidos. Entonces ahí viene el odio exacerbado del mundo hacia Estados Unidos.
ya se han ido, ya los Estados Unidos han cambiando y ha ido cambiando, y ya después, 20 años después, cuando ya todavía estaba el emperador, pero otro emperador restableció las relaciones comerciales con Japón. Japón la restableció con Estados Unidos y le dijo, el mundo le dijo, no, pero emperador, ¿usted por qué va a restablecer? Después de que le tiraron la bomba, y dijo, yo hago eso porque las nuevas generaciones no tienen la culpa de los errores del pasado. Eso puede aplicar hoy en Colombia, ¿cierto? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijo cuando eso todavía estaba la figura del emperador? Ya no era el emperador Hirohito el que le tocó la guerra, sino otro que dijo, no, momentico, las nuevas generaciones no tienen la culpa de los errores del pasado. La vida sigue, restablecemos. Y vieron el año pasado que Obama, después de 1945, un presidente de Estados Unidos no había ido a Japón. Se fue Obama, que ahí lo veo bien, se fue y pidió perdón. Se fue y puso la corona allá donde cayó la bomba. Dijo, tráigame a un viejito que haya sobrevivido de allá. Eso pues sí tenía como 100 años, para se lo sentaron. Tráigalo aquí. Y él le pidió perdón, dijo, le pidió perdón. Y le pidió perdón al mundo y le pidió perdón por lo que hicimos. Ahí lo veo bien, pero de 1945 hasta aquí no había ido un presidente de Estados Unidos a Japón. No, pues con qué cara, con qué va a ir uno por allá, para ni me asomo, porque… Y los japoneses juraron que nunca más participarían en una guerra, y lo han cumplido, que nunca más participarían en una guerra. Entonces volvamos aquí, a ese naciente odio nace las revoluciones en el mundo, el comunismo exacerbado, el comunismo con la Unión Soviética en el mundo, y entonces estados iguales, sociedades iguales, que si vamos a mirar la Unión Soviética había que mirarla si pagó o no pagó, si se cumplió o no se cumplió. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dijeron, listo, nace la Revolución Cubana. ¿Qué es la Revolución Cubana, muchachos? Fidel Castro se juntó con el Che Guevara, Ernesto Che Guevara, se fueron para México y armaron el grupo que se llamó Los Barbudos, como decir las FARC, como decir el ELN, solo que se llamaron Los Barbudos. Se tomaron el poder por la vía de las armas, derrotaron a Fulgencio Batista, que era el presidente, lo sacaron tallado y se tuvo que ir para Estados Unidos. Y estos se tomaron el poder, 1958, y hoy todavía están. Bueno, se tomaron el poder, en un momento fue un cambio muy brusco. Segundo, al principio Fidel Castro fue muy cerrado y empezó a matar a los opositores, y García Márquez iba y le decía, deje de matar opositores, qué pecado, déjelos que piensen, que salgan. Y hasta el 2006, si no me falla la memoria, Cuba permitió que los ciudadanos salieran. Antes los ciudadanos no podían salir. Entonces Cuba ya permitió, no vea, salgan, vayan y váyanse pues de aquí si se quieren ir, pero Cuba fundamentó una revolución política, ideológica. Entonces ya se tomaron el poder, y ahí nacen las guerrillas en América Latina. Las guerrillas nacen del ejemplo de Fidel Castro. ¿Qué hizo Fidel Castro? Nos dio la ideología. ¿Qué no nos dio? La plata, porque no tenía. Pero la plata, ya cuando mira uno la historia de los conflictos en Colombia, ya vino por otras fuentes. Pero ¿qué hizo Fidel Castro? Entonces en Cuba, toda la revolución en América Latina. Entonces, ¿qué hizo la revolución? Vamos aquí para que lleguemos a lo de la universidad y volvamos a lo de la universidad. Mire, antes de eso, 1957, ¿qué pasó? Entonces, mire, estaba en el poder Gustavo Rojas Pinilla, militar, que sumió al poder por un golpe de Estado. Entonces él llegó allá, Gustavo Rojas Pinilla, y nadie dice como que le estaba yendo bien. Trajo la televisión, trajo el internet, permitió que las mujeres votáramos, pero ya se iba a quedar allá, y se dio una revuelta entre los estudiantes de ese entonces, una revuelta contra el Estado, porque el Estado no estaba cumpliendo varias directrices y porque el Estado le estaba fallando a los movimientos sociales, a los movimientos universitarios, y ahí muere un estudiante que se llama Uriel Gutiérrez Restrepo, 1957. Como rechazo a su muerte se armó el zafarrancho y empezaron las protestas en Bogotá, y murieron otros 12 estudiantes, 12. ¿Qué tuvo que hacer Gustavo Rojas Pinilla? Renunciar. Todavía no estaba la guerrilla, todavía no estaba la incidencia de los movimientos políticos armados en América Latina, en el movimiento estudiantil en todo Colombia. Entonces ahí se fue dando, ya se dio eso. Entonces ya Gustavo Rojas Pinilla, una junta militar le recibió, nos fuimos al Frente Nacional. Mire, ¿qué incubó también el descontento en Colombia? El Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional? Muerto Jorge Eliezer Gaitán, bajado Rojas Pinilla, muy lindos, se sentaron Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, liberal y conservador. Dijo, mi hermano, le tengo la solución, repartámonos el poder, modifiquemos la Constitución. Modificamos la Constitución. Entonces en Colombia solo se podían inscribir candidatos 4 años liberales y 4 años conservadores. Si usted y yo fundábamos un partido, no nos podíamos inscribir y no podíamos aspirar a la presidencia. Mire, el proceso de exclusión más grande político que vivió el mundo en el siglo XX fue el Frente Nacional en Colombia, un país donde 2 partidos se repartieron el poder 16 años.
Y eso incubó el descontento en las universidades, en los campos, en los ciudadanos, pero ¿cómo se reparten el poder? Y si yo quiero ser presidente colombiano, tiene que ser liberal o conservador y avalado por el partido. Ahí se armó todo zafarrancho. Entonces ahí se fue incubando el descontento, y el descontento venía en las universidades, el descontento venía públicas, siempre fueron las públicas si venía el descontento, no, pero ¿cómo se van a repartir el poder? Dejen que los ciudadanos participen, porque la universidad ya, las universidades públicas ya fueron más pensantes, empezaron a reconocer, a ser parte de los movimientos sociales. Todavía no estaba la guerrilla, pongan cuidado, todavía no estaba. Todavía, porque aquí veníamos así, Frente Nacional, que incubó entonces todo ese descontento que se dio. Miremos aquí, muchachos. Entonces se dio, Gustavo Rosas Pinilla bajó, lo bajaron los estudiantes en términos generales. Vamos aquí, avancemos ahí, muchachos. Aquí se, entonces, volvamos a Cuba. Entonces se armó el zafarrancho en Cuba. Y mire, uno de los grandes, hay quienes hay que admitirlo, uno de los grandes íconos en el mundo es la foto de el Che Guevara. Cuando uno habla de un ícono, es un símbolo que se reconoce en cualquier sociedad, en cualquier país o en cualquier colectivo, como llaman los sociólogos. ¿Cuáles son los? Usted ve el Che Guevara aquí, en Japón, en China, revolución, ¿cierto? Che Guevara. Otras muy reconocidas, Coca-Cola. Usted ve Coca-Cola aquí, en cualquier, usted sabe que es Coca-Cola. Hay quienes dicen que las hamburguesas McDonald's, la esvástica de Hitler. Mire, la esvástica de Hitler es muy dolorosa, es muerte, pero usted ve la esvástica, Hitler, ahí mismo usted hace la conexión, Hitler. Entonces esos íconos malos o buenos, como se quieran llamar, existen en el mundo, que están en el imaginario colectivo de los ciudadanos, en cualquier lenguaje, en cualquier país, en cualquier estado. Entonces usted va al mundo a Che Guevara, revolución. Che Guevara, la revolución, movimientos sociales y revolución. Entonces se dio todo eso, ya empezaron los movimientos. Entonces, como empieza en 1964, nacen las guerrillas en Colombia, ya empieza. Entonces, ¿qué tenía la universidad? Ponga cuidado, las universidades públicas, primero, liberales y conservadores peleando el poder, y adeptos de la guerrilla buscando ciudadanos que hicieran parte de los movimientos sociales. La universidad quedó en medio de esas dos aguas, aquí liberales y conservadores teniendo el poder de la universidad. Rector, todavía la figura del rector, quien toma la última decisión, el presidente de la República, ¿cierto? Que ya es más abierto, que ya miran más que no sé, un rector político, no, tiene que ser un académico que venga de la esencia de la universidad, ¿cierto? Que venga de allá. Eso lo fueron entendiendo lentamente los gobiernos, pero entonces ¿en qué quedó el estudiantado y las universidades? Y sobre todo las universidades públicas, incluida la nacional y la de Antioquia, en medio de la distrital también, que es más nueva también y que es del estado, la de Caldas, ya viene la Universidad de Caldas, ya había nacido la sede de Manizales, ya había nacido la sede de Palmira, las sedes de Orinoquía, de Arauca, de Letí, de Amazonas, de Tumaco, son de 1997, son más recientes. Entonces ya estaban todos esos movimientos. ¿Y qué pasa aquí? Ya la imagen del Che Guevara era reconocida, los estudiantes reconocían al Che Guevara, el movimiento guerrillero fue entrando a las universidades públicas con la imagen del Che Guevara, hablaban de justicia social, de una sociedad igual. Cuando la guerrilla tenía un concepto, en el devenir de la guerra la filosofía y el deber ser de la guerrilla se perdió, pero ellos nacen como reyes que querían tomarse el poder por la vía de las armas para reemplazar a un Estado que le incumplía a los ciudadanos. Y tenían razón, la primera causa de la guerra en Colombia es ausencia de Estado, del lado que se mire, del lado que se mire. Entonces, ¿qué querían ellos? Hacerlo de Cuba, hacer lo mismo que hicieron en Cuba. Nos tomamos el poder, asumimos el manejo del Estado. Entonces esa ideología fue llegando a las universidades públicas, no solo a la nacional. Vuelvo y repito, entonces ¿en manos de quién quedó la universidad aquí? Liberales y conservadores. Y aquí la guerrilla buscando adeptos. ¿Dónde los encontraban? ¿Dónde estaba la causa? ¿Dónde estaban los que pensaban, los que veían más allá? En la universidad. Entonces miremos aquí qué pasa en 1976. ¿Qué imagen había en la Universidad Nacional? La imagen del Santander, Francisco Pablo Santander, que gracias a él, que creó la Universidad Central de la República, nace la Universidad Nacional. Un día no amaneció Santander y amaneció el Che Guevara. Dos hermanos, que ya los vamos a mirar, que yo me recuerdo aquí los nombres, a mí la memoria me falla y me enredo los nombres, Alfredo y Humberto San Juan Arévalo, pintaron, hicieron todo el dibujo del Che Guevara. Un día apareció en la plaza principal de la universidad y hoy esos dos muchachos están desaparecidos. Meses después los dos muchachos, no se sabe, todo apunta que estábamos terminando el gobierno de Julio César Turbay, que fue el gobierno más represor que ha tenido Colombia. Estaba el Estatuto de la Seguridad, que fue mortal, todo lo que oliera a izquierda, guerrilla, lo mataban. García Márquez desde ahí salió del país porque le dijo un militar, lo llamó y le dijo: vea, señor García Márquez, yo sé que usted es muy amigo de Fidel,
yo sé que usted es parce de Fidel, yo sé que usted es comunista, pero usted me encanta a mí como escritor. Váyase que lo vamos a matar los militares, salga de aquí. Salga, piérdase aquí que lo vamos a matar. Y desde ahí García Márquez se asiló en la embajada mexicana, México le dio asilo político y se fue para allá. Ya después en Belisario Betancur el gobierno ya bajó Turbay, entonces ya vino y nos hizo la visita, pero por aquí no volvió a vivir. Entonces ya en ese entonces, en 1981 ya está. Entonces los muchachos pintaron la imagen del Che Guevara, hicieron la imagen, desaparecieron. Esos dos hermanos hoy, los nietos, los familiares, uno estudiaba medicina y el otro estudiaba arte. Los dos estudiantes que eran hermanos y vivían en un barrio popular de Bogotá fueron los que hicieron la imagen del Che Guevara. Hay una discusión, estuve leyendo y buscando, que fue entre 1978 y 1980, ya en el 81, los dos muchachos líderes estudiantiles también desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Entonces fue cambiada la imagen de Santander por la imagen del Che Guevara, que hoy todavía está. Hoy hay una discusión, muchachos, que mitad, no digo que mitad, pero hay parte de los estudiantes que considera que la imagen del Che Guevara debe estar. Los otros consideran que ya pasando todo el acuerdo de paz, ya desapareciendo los grupos guerrilleros en Colombia, la imagen del Che Guevara no debe estar. Entiendo que hay discusiones jurídicas donde le dieron la razón a los estudiantes que creen que debe estar la imagen del Che Guevara en la plaza principal de la universidad o en una de las plazas de los edificios de la Universidad Nacional en Bogotá. Miremos aquí, entonces Santander fue bajado de allá. Hoy están bregando donde acomodan a Santander, por allá en algunas oficinas está la imagen de Santander como reconocimiento a crear la primera universidad pública de la que nació la Universidad Nacional. Mire, Alfredo y Humberto San Juan Arévalo desaparecieron en 1900, hay unos que dicen que en 1980, otros en 1981, nunca más se volvió a saber de ellos. Eran líderes estudiantiles que lógicamente eran cercanos a la ideología cubana. Esta es la imagen del Che Guevara, que ustedes ven que le da la vuelta al mundo, donde lo reconocen. Usted va allá a Cuba y en La Habana y en los estados de Cuba, en los departamentos o municipios de Cuba, porque ya tienen otra figura, provincia le dicen ellos, ya no está Fidel, ya no está Raúl, la única imagen que hay es la del Che Guevara. El Che Guevara estos días estaba cumpliendo 50 años de muerto. Él tenía 39 años cuando salió de Cuba y se vino a formar el movimiento revolucionario en América Latina y murió en Bolivia a manos del ejército boliviano. Entonces ya murió de 39 años, muy joven. Ya venía él de gestar todo el proceso revolucionario en Cuba y ya se vino a América Latina que a fortalecer la guerrilla, y en Bolivia lo cogieron pues solo con 3 guerrilleros y el ejército, la orden que dio la CIA, y él admite, el gobierno boliviano, que la orden que dieron era matarlo, y que él dijo: si me van a poner preso, mejor máteme. Y le dijo a los soldados, les dijo: no, a usted le regalo el lapicero, a usted le regalo la gorra, a usted le regalo lo que tengo, pero por favor máteme, porque yo no me voy a una cárcel. Y así murió el Che Guevara. Miremos aquí, sigamos. Bueno, entonces mire, este fue el estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo, en protestas contra el gobierno, fue el que murió, fue donde tuvo que salir del mandato presidencial Gustavo Rojas Pinilla. Este fue el estudiante. Sigamos aquí, vamos ahí, miremos ahí. Entonces en esa época es que los movimientos estudiantiles comienzan a acercarse a la izquierda. Miren, muchachos, hay que mirar la definición. ¿Qué lograron los movimientos de izquierda? Lógicamente, llegar a la universidad. Eso es una concepción y un argumento que no tiene discusión. Le ha dado un estigma que yo diría es equivocado. Primero, porque no todos los muchachos militan en la izquierda. No ser militante de la izquierda no tiene mayores, no, es como usted ser un partido político, pero que ha dado. De pronto los hechos violentos son los que han desconfigurado o han quitado el peso que pueda tener social esa representatividad frente a lo que ha ocurrido. Muy doloroso que por ejemplo, hubo un periodo entre 1970 y 1985-90 que ningún presidente de la República podría entrar a la Universidad Nacional. Nada, lo sacaban rechiflado y a rechiflas y a silbatinas, pues puede que no le hicieran nada. Ya hoy un presidente de la República, Santos, ha estado allá. Entiendo que Uribe también estuvo allá en una sesión del Consejo. Estuvo también, alcanzó a estar Andrés Pastrana. Ya la entrada de un presidente a la Universidad Nacional pues se fue volviendo también un acto cotidiano y un acto que tiene que ser normal, porque de todas formas es el presidente de la República y es una autoridad civil. Que los militares, por ejemplo, a los militares les ha dado muy complejo la situación ahora que estamos la universidad está haciendo el trabajo del ejército del posacuerdo y las Fuerzas Armadas del posacuerdo, y les da muy difícil venir a la Universidad Nacional. Nosotros estamos haciendo un diplomado sobre construcción de paz y posacuerdo, casi no los convencemos, pero ya vinieron al diplomado y uniformados porque ellos querían venir de civil, y les dijimos: no, vamos a recuperar el valor de la confianza y ustedes van a venir
uniformados. Se sentaron en la cafetería, nada les pasó, si ¿qué les pasó? Nada. Vamos a generar esa confianza y es ese temor que se ha dado frente a los excesos de la fuerza pública en los movimientos estudiantiles que ellos aceptan, tampoco tienen discusión. Hay errores de aquí y errores de aquí, pero es la fuerza. Ellos decían, por ejemplo, cuando se dieron las negociaciones en La Habana, nos tocó sentarnos con algunos de los oficiales de la policía y el ejército, más la policía. Ellos eran, en La Habana una de las peticiones que se daba a la guerrilla era que desapareciera el ESMAD. Y los mismos oficiales y suboficiales de la policía nos reconocen a quienes hacemos parte de los procesos de acercamiento, que uno de los karmas que tienen ellos es el ESMAD. Ellos dicen, nos mandan a contrarrestar un problema que es social y del Estado, que nosotros somos Estado, pero es un problema que es ausencia de Estado, a nosotros los son uniformados a punta de tofa. Ya no se le dice bolillo, sino que ellos le dicen tofa, es la palabra que tiene el bolillo de hoy, que no es el bolillo que nos tocó a nosotros de madera, sino un bolillo o una tofa de otra condición. Vamos aquí, entonces los movimientos empezaron a acercarse. Ya se viene todo eso en 1960, 1970, 1980, mire. Entonces vamos a mirar los grandes, los que ha tenido, mire, los rectores que ha tenido la universidad, que han apuntado, todos han sido de mucho conocimiento, reconocidos en una u otra área, pero hay unos que han tenido quizás una visión más macro, y el primero fue Félix Patiño, fue el gran reformista en 1963, ese sí dijo, aquí hay libertad de cátedra, y se mantuvo en que había libertad de cátedra. Empezó a crear los departamentos, las áreas, departamentos sociales, departamento de matemática, departamento, fue abriendo como fue abriendo muchas variables de la universidad, pero con mucho conocimiento aquí, y como a dar un orden a la universidad desde las ideas, y empezó a acercarse más a hacer programas de extensión, que la universidad tenía que salir del aula de clase, que teníamos que ir a conocer más las realidades sociales e inmediatas de los ciudadanos, y fue lo que se llama el gran reformador. Él es uno de los grandes rectores reconocidos de la Universidad Nacional. Vamos ahí. Guillermo Páramo, mire, esta fue más reciente. Ya mire, ya hay un concepto, muchachos. Entonces, volviendo atrás, todo ese discurso socialista, comunista, que es válido y tiene una vigencia en una sociedad y que se dio en toda América Latina. Mire, porque ¿cuál fue el problema también del auge de los movimientos de izquierda en América Latina? Las dictaduras. El siglo XX fue, los primeros 50 años dictadura, después llegaron los tecnócratas. En casi todos los países de América Latina se vivieron las dictaduras, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Guatemala, en Uruguay, puras dictaduras. Entonces, de estados de dictaduras pasamos a los tecnócratas. Entonces, no, ni dictador ni político, y llegamos a los populistas. ¿Quiénes son los populistas? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en el caso de Hugo Chávez, en el caso de Álvaro Uribe, en el caso de Rafael Correa, se puede incluir ahí, el caso de Ignacio Lula da Silva? Son presidentes donde el poder lo encarna la persona y no los partidos. Entonces, ¿quién era? Chávez era Chávez, Uribe es Uribe, Rafael Correa es Rafael Correa, donde el poder lo encarna es la persona, y la persona que tiene el poder, no los ciudadanos, que son movimientos válidos en una democracia y que tienen que ver con que la persona, el ciudadano se acerca más a una persona con una ideología que a un movimiento político, ¿cierto? Entonces se dio todo eso. Entonces ya vino el cambio del discurso, muchachos. Mire, ¿cuál es el paradigma de hoy en el mundo? De un discurso socialista, sobre todo en América Latina y en Colombia, de un discurso socialista comunista que acompañó a América Latina desde de protestas sociales, del reclamo social. Las protestas eran por el reclamo social, los derechos humanos. En la universidad se protestaba por un Estado que cumpliera esos derechos humanos. Todas las universidades públicas, si ha sido, les digo la verdad, más de la pública, porque la privada tiene otra condición. Entonces, desde ese discurso que era socialista, de las marchas sociales por mis derechos, a que estamos hoy, a un discurso animalista y de cambio climático. Ustedes salen a la marcha con el perro y con el gato, ¿cierto? Pero no van a pelear por los derechos humanos. Y yo les digo, muchachos, armemos mañana una y vámonos para una manifestación por la 23 para que Santos cumpla el acuerdo de paz y los derechos humanos. Me acompañan 3. Si yo lo hacía hace 40 años, salían todos conmigo. Por decir algo, si les digo eso, que no se los voy a decir, faltaría más. Eso es su ideología. Entonces hoy el discurso que es animalista y ambientalista. Más o menos desde 1990 comienza a tener forma en el mundo los movimientos ambientalistas, que es el agua, el aire, el perrito y el gato. ¿Sí ve? Y eso está bien, yo no lo critico. Para nosotros los viejitos es un cambio de chip horrible, porque ustedes pelean por el perro y por el gato. Y vea, el alcalde de Manizales hizo hace 8 días, vamos a salir con los perros y gatos. Parecía una feria. Desde allá de la Parque del Agua hasta Parque Caldas no cabía la gente. Hay quien faltó con el cerdito, el otro llevaba el gatico, el otro llevaba el perrito, viejos y jóvenes.
Vaya, les hago una apuesta, que a mí me hagamos una por derechos humanos, a ver cuántos salen, ni siquiera los sindicalistas, solo les digo eso, porque el discurso ya cambió. Entonces vamos mirando aquí. Entonces Guillermo Páramo empezó a hablar, fue un rector que habló de toda la tecnología, y empezó a hablar de tecnología y medio ambiente. Nos vamos a subir en el bus del emprenderismo, de la innovación y del medio ambiente. Y empezó la universidad a aportar, ya la universidad venía aportando tecnología, venía aportando medio ambiente, venía aportando ideología, y aquí empezó a aportar desde los nuevos discursos. Vamos ahí, miremos acá, Moisés Wasserman, la Rectoría de la Ciencia, fundamento que el doctor ya estuvo aquí. Qué pena uno tener que suceder a esos invitados tan importantes que ustedes tuvieron, pero bueno, ahí vamos. Moisés Wasserman, uno de los grandes rectores que tuvo la universidad, de mucha acogida en la ciencia, en la clase dirigente del país, y avanzó sin duda alguna la universidad en el tema de innovación, emprenderismo y de ciencia. Y llegamos al rector que le tocó toda la reforma, que le tocó todo el tema de la paz. Le ha tocado sin duda alguna fortalecer la universidad, fortalecer las variables del cambio climático, del conocimiento en tecnología, pero de la paz. Vamos a mirar qué se ha hecho para terminar en el tema de la paz. ¿Qué está haciendo la Universidad Nacional y qué hizo en este nuevo capítulo del Acuerdo de Paz? No hay que olvidar que Colombia tuvo 12 negociaciones de paz. De esas 12 negociaciones y procesos de paz, dos dieron resultado. Porque no hay que olvidar que en el gobierno de Virgilio Barco se llegó a un acuerdo con el M-19, pero ese no fue un acuerdo como este, víctimas, victimarios, sentados. ¿Sabe qué hizo Virgilio Barco? Que es válido y vigente en una democracia, no estoy diciendo que no. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia, un error político y militar, porque en el Palacio de Justicia había civiles. Y entonces al tomarse el Palacio de Justicia, la respuesta, ayer se cumplieron 32 años, de la toma del Palacio de Justicia dejó 100 muertos. Los 35 guerrilleros que quedaron, alcanzaron a salir, no salió ningún guerrillero. Todos los guerrilleros murieron que hicieron la toma. Murieron 70 civiles, magistrados, jueces que estaban allá en alguna vuelta, los asesores de los magistrados, empleados de los juzgados de las altas cortes y empleados de la cafetería. Ahí estaban los 100. ¿Cuál fue el error? Entonces el M-19 se tomó el Palacio de Justicia para lograr que el Estado colombiano eliminara la extradición de la Constitución, porque ya habían empezado a extraditar colombianos y a mandarlos a otros países, a Estados Unidos, que los estaba reclamando. Entonces se dio esa circunstancia, primero extraditando, entonces tomaron, y entró lo que hizo Belisario Betancur, entrar el ejército y meter las tanquetas. En una guerra como estos muchachos no se puede, ¿por qué? Porque había civiles. Entonces, entre guerrilleros y policías y militares se entienden dándose bala, porque en la guerra son los dos, están oponiéndose al otro, pero no los civiles. Entonces Belisario con Betancur dijo, entren las tanquetas. Entonces las tanquetas entraron, un error gravísimo. Belisario debió buscar una negociación para evitar que murieran los civiles que no estaban armados. Eso es violar el derecho internacional humanitario. ¿Qué dice el derecho internacional humanitario? Entre los guerreros desen bala, pero no el que está desarmado, y el ciudadano que no hace parte de la confrontación. Entonces murieron los 70 civiles. Miren, muchachos, el zafarrancho que se armó. Entonces, ¿qué pasó? El M-19 perdió, empezó a pedir peso político, entonces y el Estado empezó a acorralarlos. Venga pues, entonces ¿qué le propusieron ellos a Virgilio Barco, que era el presidente? Carlos Pizarro, León Gómez, ¿qué le dijo? Venga pues aquí, hermano. Le dijo a Virgilio Barco, yo arreglo con usted y me desarmo y me desmovilizo. Y le dijo Virgilio Barco, le tengo la solución, que esa es brava, los indulto. Uy, un indulto, muchachos, es que solo pueden indultar los presidentes a grupos armados ilegales políticos. ¿Qué hizo Virgilio Barco? Los indultos de aquí para atrás, nada pasó y quedamos en paz, y se convierten en actores políticos. Ahí no hubo mesa de negociación, ahí no se sentaron, ahí no hablaron, sino listo. Entonces, ¿qué hizo Virgilio Barco? Los indultó y les dio la condición de políticos. Por eso es que Petro, que no alcanzó a entrar, Petro cuenta que él iba armado con un fusil y no alcanzó a entrar porque el último carro que iba a entrar al Palacio de Justicia se quedó fuera. Petro y Navarro se quedaron afuera. Entonces se quedaron afuera y ya, aquí, ¿qué pasó? Entonces ellos cuentan, nosotros no entramos y no alcanzamos a entrar, pero quedaba un número muy grande. Allá murió Andrés Almarales, murieron como 3 jefes guerrilleros, además de los guerrilleros y de los civiles, todos. Entonces, ¿qué dijo Virgilio Barco? Los indultos, de aquí para atrás nada pasó. No repararon a las víctimas, no pidieron perdón, el Estado tampoco reparó a las víctimas, el Estado tampoco pidió perdón, ni de aquí ni de aquí, y los indultó. Esa fue una negociación, muchachos, que en el marco del derecho internacional humanitario es válida. Listo, válida. Eso es válido, muchachos, que nos duela o no nos guste, este es otro cuento. Entonces se han dado todos esos procesos de negociación. ¿Cuáles dieron resultado? Uribe
negoció, Álvaro Uribe Vélez negoció en el anterior gobierno con los paramilitares. Legal y válida la negociación, claro, nada pasó ahí. Miren muchachos, el que dijo, verdad, justicia, reparación y perdón. 8 años de cárcel y una vez paguen cárcel van al Congreso. Pagaron cárcel, pero fue que Uribe extraditó a la mayoría de los jefes paramilitares, los mandó para Estados Unidos. Se van y los mandó para Estados Unidos. Entonces ahí quedó la verdad. Ellos dijeron, entonces ya no contamos si se fue la verdad. Y a las víctimas, hoy Colombia tiene 8.200.000 víctimas. La mitad son de las acciones de los paramilitares. ¿Por qué no los pudieron reparar? Porque se necesitaba, no los han podido reparar. Que los paramilitares digan en una audiencia, yo maté a este. Entonces como están allá, dijeron, no ayudamos. Ya no ayudamos y dejamos así. Y se quedó así. Entonces le toca ahora, hoy 8.200 víctimas registradas. Mire, Colombia tiene la tragedia humanitaria más grande del mundo por una guerra, 8.200.000 víctimas. Solo nos supera Siria, ahora por el efecto del Estado Islámico. Entonces me van entendiendo. Entonces esas guerras, ¿qué ha pasado con los procesos? Se han dado. ¿Dónde ayudó la Universidad Nacional? Miremos aquí, ¿dónde ha ayudado la Universidad Nacional? Mire, primero empezó a apoyar con investigaciones sobre los orígenes de la violencia en Colombia. Vamos ahí. Entonces empezó a apoyar con investigación, que es el libro de Orlando Fals Porta, cuando habla de la violencia, un libro bien interesante, que es muy viejito, yo al que quiera se lo presto porque ya no se consigue, pero es bien interesante. Mire, apoyó las negociaciones de Belisario Betancur con las FARC, docentes, académicos de aquí, le fueron con Belisario Betancur, negoció con las FARC, pero nació la Unión Patriótica. Pero ¿cuál fue el error de la Unión Patriótica? Que se fue con los guerrilleros armados a hacer política en los pueblos. Empezaban a matar a los de la Unión Patriótica, los guerrilleros se volvían para el monte. Entonces se fue el fracaso, no se podía huir esa mezcla del guerrillero armado con el muchacho político que aspiraba a la Unión Patriótica, a la alcaldía. Mire muchachos, una guerra es odio, dolor, rencor y resentimiento. Y ya cuando eso llevamos 30 años de guerra, ahora llevamos 52, 54, por eso es que ha sido tan difícil que perdonemos. Porque mire, ¿por qué perdonaron en Nicaragua a Daniel Ortega, a José Mujica en Uruguay? ¿Cuál me falta? Son esos dos los dos más reconocidos. Es que José Mujica era el tiro fijo de allá y fue presidente. Daniel Ortega era el tiro fijo de las guerrillas sandinistas y mire, fue presidente. Porque esas guerras fueron más cortas, fueron 20, 25 años, aquí llevamos 54. Entonces va a ser más difícil perdonar. ¿Qué más ha hecho la Universidad Nacional? Miremos aquí, Virgilio Barco, pues, ¿qué dijo la universidad? Lo que usted diga, presidente, apoyamos haciendo lo jurídico, haciendo lo legal, buscando acercar a Carlos Pizarro, que es hermano del doctor Eduardo Pizarro, un gran profesor de esta universidad. Un muy buen profesor de esta universidad, donde el hermano nada tuvo que ver ni nada, pero la Universidad Nacional apoyó mucho el acercamiento entre el M19 y Virgilio Barco para poderlos indultar. Hay quienes dicen que no es una negociación dentro del marco del derecho internacional humanitario, así hayan sido indultados, es una negociación. Vamos ahí. 1900 de diálogos, ¿dónde negoció Gaviria, César Gaviria con las FARC? En Tlaxcala, en México. Pero ¿cuál fue la embarrada de César Gaviria? Negociando, embarrada para algunos, para otros era lo ideal. Digo las dos versiones. Estando negociando en Tlaxcala, México, bombardeó Casa Verde. Y en Casa Verde vivía Tiro Fijo y todo el secretariado. Se salvaron por 5 minutos. Cuando menos pensaron, llegaron los helicópteros y tan bombardeada Casa Verde. Tiro Fijo cuenta, y estaba Alfredo Molano, porque como estaban en una negociación, pues Alfredo Molano, profe también, se fue para allá a entrevistarlo, y él cuenta que cuando dijo Tiro Fijo, nos van a bombardear, corramos, y alcanzaron a correr, y a la media cuadra cayeron, empezaron a caer. Entonces ahí cerradas las negociaciones, las universidades públicas que estaban participando en el proceso le reclamaron a César Gaviria, hermano, ¿usted cómo negocia aquí, bombardea ahí a nosotros allá? Eso estaba muy complicado, estuvo eso. Entonces desde ahí se cerró la negociación entre César Gaviria y las FARC. Pero la Universidad Nacional estuvo ayudando en el proceso de negociación. Mire, apoyo a la séptima papeleta. Si bien la séptima papeleta es un proceso social, ¿para qué sirvió la séptima papeleta? Mire, la séptima papeleta, muchachos, se los debemos a los muchachos de todas las universidades, incluida la Nacional. Como estaba la guerra tan alborotada en 1988, muertos Pablo Escobar, la guerrilla, el M19, eso estaba llevado, que dijeron ellos, no, hagamos una constitución para un país en guerra. Hicieron el movimiento La Séptima Papeleta, una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Miren muchachos, ese favor se los debemos a ustedes, a los muchachos que en ese momento hicieron grandes manifestaciones en Colombia, universidades públicas, universidades privadas, por primera vez se juntaron. Uno veía el gomelito del externado con el gomelito de la Nacional, juntos allá. La Séptima Papeleta es el movimiento, y vamos a hacer una constitución para poder acabar la guerra, porque ¿qué es la guerra? Ausencia de Estado.
Entonces hicimos la séptima papeleta y ese movimiento permitió la Constitución del 91. Ahí donde tuvieron un papel protagónico los estudiantes. La Constitución del 91 se la demos a los estudiantes, a ningún político. Esa gracia es de ustedes, mire que sí son capaces y mire que sí se puede. Los muchachos de todas las universidades de Colombia salieron a las calles, la séptima papeleta, la séptima, una constitución para reducir la guerra, una constitución y fueron capaces. ¿Qué fuimos nosotros? Votamos por 70 viejitos que se inscribieron y muchachos para ser parte de la Asamblea Constituyente y esos 70, incluidos 2 del M19, 2 del EPL que ya habían desmovilizado y parte y una fracción del LN6 fueron por derecho propio y estuvieron en esa constituyente. Hoy Colombia no está peor por la Corte Constitucional y la acción de tutela que está en esa nueva constitución del 91. Entonces vamos ahí. Apertura de sedes en Arauca, Tumaco, Orinoquia y San Andrés en 1900 fue un aporte social muy interesante. Llegar a la universidad, mire, estuvimos casi un siglo sin ir a las zonas más afectadas por la guerra. ¿Qué hizo con la apertura de las sedes allá? ¿Qué se hizo? Vamos a las zonas más olvidadas y más afectadas de la guerra. ¿Cuándo nacen esas seccionales de la universidad? Terminándose el siglo en 1997. Miremos aquí, del Caguán entre Andrés Pastrana y esa fue, mire, Pastrana negoció, el 70-80% del gobierno de él estuvo negociando a Andrés Pastrana. Pastrana le tocó muy duro porque él hizo una cosa más compleja. Mire muchachos, que la guerra ha hecho cosas muy horribles, les despejó 4 municipios y salió toda la autoridad. De esos 4 municipios solo quedaron los guerrilleros, salió la policía, salió el ejército, salió el alcalde, salió la fiscalía, solo quedaron ellos. 4 años para negociar y se avanzó en una negociación, pero ¿qué fue el problema de esa negociación? Que no se dio un cese bilateral del fuego, siguieron cascándose, entonces aquí cascaban y aquí también con más fuerza la guerrilla. La guerrilla se tomaba los pueblos, la guerrilla secuestró militares y el Estado aquí quieto, con unas fuerzas armadas débiles, con un Estado social que tampoco cumplía. Venga, eliminemos la pobreza, reduzcamos la pobreza, no se pudo. ¿Qué hizo Pastrana? Para hacer moñona recibió la platica del Plan Colombia, parcero de Bill Clinton. Entonces los dos eran amigos. Le dijo Bill Clinton: hermano, muy llevado, vea, en la inmunda, ¿sabe qué le doy? Le voy a regalar una platica, $1.800 millones regalados, pero hermano, va a la veinteada ya. Y me hace el favor y sustituye los cultivos ilícitos. Y tercero, 400 milloncitos para inversión social. Pastrana se lo recibió, pero eso era febrero y acabó en agosto. ¿A quién le tocó la plata? Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, venga para acá, que ni corto ni perezoso, le llegó la plata. Claro, pero esa plata era del Plan Colombia, que le dijo a Estados Unidos: primero, moderniza las Fuerzas Armadas y una salida militar a la guerra. Yo tengo que decirlo, hay quienes no lo aceptan, mis amigos de izquierda se ponen bravos. Parte de que la guerrilla haya llegado a La Habana fue la arremetida militar de Uribe, muy doloroso, con más muertos porque no lo puedo negar. Que esa plática se hubiera ido para la inversión social hubiese sido mucho mejor, pero no se fue, porque Estados Unidos dijo sustitución y moderniza las Fuerzas Armadas y acabe a esa guerra, mira a ver cómo la va a arreglar. Y la guerrilla aceptó el primer discurso de Timochenko. Él dijo: debo admitir que estamos aquí por la arremetida militar de los últimos 10 años. Y eso fue en el 2012, lo aceptó. Yo no estoy diciendo, después no me digan: ay, profe, es que usted está defendiendo a Uribe, ay, profe, es que usted es de las FARC, ninguna de las dos, para que les quede claro. Pero no, yo debo decirle la verdad. Entonces esa arremetida militar, que fue muy fuerte, que llevó a los falsos positivos, que tampoco, eso es muy grave, un Estado que mata inocentes y los hace pasar por ilegales. Fuera que me mata, me pone la moñona sin yo ser ilegal. Esa fue otra muy brava, pero aquí mire la guerra lo que ha dejado. Ahí les estoy contando solo por encimita lo que ha dejado la guerra, errores de aquí y errores de aquí, para que lleguemos y terminemos en lo de hoy. Entonces Pastrana pues recibió la plática del Plan Colombia y se la dejó a Álvaro Uribe. ¿Qué hizo la Universidad Nacional? Contribuyó con algunos aportes ideológicos, recomendaciones a la negociación de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares, que en el gobierno de Uribe se desmovilizaron cerca de 38.000 paramilitares. Eso no es mentira, eso es verdad y fue una negociación que se hizo ceñida a la ley. Sigamos aquí. Bueno, entonces terminemos con lo que hemos hecho en este acuerdo de paz. ¿Qué hemos hecho en este acuerdo de paz? Con la Universidad Nacional de Colombia liderado el proceso de apoyo al gobierno nacional en el acuerdo de paz. Primero, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Miremos aquí, muchachos. ¿Qué hicimos o qué ha hecho la universidad en este proceso? Vamos ahí, miremos aquí. Bueno, ¿qué creó la universidad? Red de Universidades por la Paz. La Universidad Nacional lideró la unión de varias universidades públicas y privadas para aportar. La Universidad Nacional ayudó a construir la agenda. Profesores de la Universidad Nacional, sociólogos, antropólogos, abogados, fueron llamados por el gobierno nacional con prelación sobre las otras universidades para ayudar a construir la agenda. No hay que olvidar, muchachos, que el acuerdo de paz tiene
365 páginas. Quien esté desocupadito se lo presto y se lo quiera leer, y si no, ahí está en la página de la presidencia. Pueden entrar y leer bien juiciosos y aprender qué se negoció en La Habana. Son 6 punticos que para el ciudadano pues hay que hacerlos en cristiano. Deben a todos los ciudadanos leyendo 365 páginas. No pudimos con el plebiscito que era sí o no, menos leyendo 365 páginas. Entonces, ¿dónde la tenemos? En 6 punticos. Participación, toda la solución al problema agrario, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, fin del conflicto, refrendación, verificación y víctimas, ¿cierto? Ahí está. En cristiano eso fue lo que se buscó, favorecer todos esos sectores. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Red de Universidades de la Paz, que está todavía vigente. Observatorio de Paz, la Universidad Nacional tiene un observatorio de paz, lo que todavía está vigente, con mucha vigencia, viene de tiempo atrás, ahora ha tomado más fuerza porque mire, entren a la página de la revista Semana y hay un informe, un link que dice cómo están las FARC. La Universidad Nacional fue la encargada de hacer todo el censo en el sur del país cuando se dieron las zonas de concentración. Entonces la universidad dice cuántos guerrilleros hay, cuántos fusiles se entregaron, qué nivel de educación tienen. Mire una cosa bien interesante que descubrió la universidad: 60% de los guerrilleros llegaron menores de edad a la guerra. Esa es muy compleja. Y otra, 50% de los guerrilleros no son bachilleres, difícilmente estudiaron la primaria. ¿Hay quién va a hacer? Se supone que en el SENA y las escuelas, el sistema educativo tiene que responder. Entonces el Observatorio de Paz, sigamos ahí mi muchacho, sigamos aquí. Centro de Pensamiento y Seguimiento del Acuerdo de Paz. Quienes están conmigo con la Cátedra de la Paz, todos los profes que han venido a la Universidad Nacional de Bogotá son del Centro del Pensamiento, que han tenido que ver de una u otra forma con ayudar a redactar el Acuerdo de Paz, a opinar, a proponer, pero miremos qué más hemos hecho. Muchacho ahí, joven, hagámosle ahí, pilas pues ahí mi muchacho, mire, ¿qué ayudó la universidad? Este muchacho, por Dios, ¿qué ayudó la Universidad Nacional? Bueno, ya vamos a terminar, muchachos, espérenme, verá. Ayuda a construcción de la agenda negociada. ¿Qué construyó la Universidad Nacional? ¿En qué se debe priorizar? Esas 365 páginas de las que les hablo, las ayudaron a redactar los profesores de la Universidad Nacional. Vamos aquí. Mire. Trabajo, miren muchachos, nosotros somos los chachos de las Naciones Unidas, no creen sino en la Universidad Nacional. Somos los mimados, primero, porque somos una universidad pública. Segundo, por la dinámica que tiene la universidad, sociólogos, antropólogos, y porque de tiempo atrás hemos trabajado en el tema de la solución a los conflictos, las guerras en Colombia. El profesor Alejo Vargas está haciendo con su grupo de trabajo cómo deben ser las Fuerzas Armadas del posacuerdo. Y el gobierno le encomendó a la Universidad Nacional, y ya la semana pasada, muchachos, hicimos un logro. Vino un general de la República, el tercero, jefe de las, espere, ¿cómo es que es el cargo que se llama? Es el tercero, ministro, comandante de todas las, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vino a la Universidad Nacional, era aterrado, miraba por allá, y dijo, me van a rechiflar, y le dije, no, nadie lo va a rechiflar, le traemos tintico y agüita, hable. Y se sentó en la cafetería y vea lo bueno que es, que traer a un militar de ese rango a una universidad pública, eran muertos del miedo, que aquí le íbamos a insultar, aquí nadie le va a decir nada, a la dinámica ya es otra, el mundo ya es otro, y bueno, no hay problema. Entonces, que tenemos un trabajo permanente con las Naciones Unidas, somos la mano derecha de las Naciones Unidas en este posacuerdo, ha sido la Universidad Nacional de Colombia. Miremos aquí, foros en 8, para poder hacer la agenda se tuvieron que hacer 8 foros en todo el sur del país, en la costa, donde es más la presencia de más afectación de la guerra. Todos los foros los organizó la Universidad Nacional. Vamos aquí. ¿Qué hizo la universidad? A la universidad le tocó escoger 60 víctimas de los 8.200.000 para ir a La Habana. Entonces escogieron psicólogos, todos, venga pues, ¿quién quiere ir voluntariamente? Que se va a encontrar con el victimario. Lo más duro, muchachos, fue los familiares de los diputados del Valle. Esa fue la más brava, y aceptaron ir 7 de los 11. Y hay un video que yo les recomiendo de un muchacho que se llama Sebastián Arismendi. Cuando le mataron al papá de los diputados del Valle, que los mató la guerrilla, él decía, ese día yo dije, yo los voy a matar, y mi mamá lloraba, y yo tenía 9 años cuando me encontré con Iván Márquez en La Habana, y que se fue para allá para donde él y lo fue agarrando de aquí, y dije, yo a usted lo quiero matar, y que lo fue agarrando, y que Iván Márquez se le quedó quieto, y que le dijo, yo a usted lo quería matar, pero ¿sabe qué? Yo le perdono, porque nada hago con matarlo, y esa no es la solución. Es una historia bien dramática la del muchacho, porque imagínese usted encontrarse con el victimario de frente,
y tuvo que ir allá a Monseñor, se lo llevaron por aquí. Cuando empezaron allá fue cerrado, no pudo ser, no debe ser abierto. Es una situación muy compleja y muy dramática para usted encontrarse con el victimario, y más en un hecho tan complejo como la muerte de los diputados del Valle, que quedó demostrado que desde ahí, desde la muerte de los diputados del Valle, empezó a decir Alfonso Cano: nos abrimos de la guerra, esto no puede pasar. Lo de los diputados del Valle, que lo cuento rápidamente, llevaban 9 años secuestrados. Entonces llegó un grupo ilegal a la zona y ellos pensaron que eran militares, y cogieron y pusieron a todos los 9. Eran 10 porque eran 11. Otro estaba, Sigifredo López, que fue el que se salvó, estaba en otro campamento. Los pusieron y le pegaron un tiro de gracia. Los mataron porque la orden de tiro fijo era: no se deja rescatar, al que vayan a rescatar lo matan, al secuestrado. Entonces, cuando ellos mandaron un comunicado, los diputados murieron en enfrentamientos con los paramilitares, nosotros con los paramilitares, y les dijo el Estado: no, un momentico, si los paramilitares se desmovilizaron, allá no hay. Entonces mandaron otro comunicado: no, fue con el ejército, no hay ejército. Sacaron otro comunicado donde admitieron que había sido un error militar y pedían perdón. Cuenta la historia un libro de Santos que se llama, ¿cómo es que se llama? Operación Jaque, así se llama. El libro de Santos, donde él dice, a lo último, ya dijo Iván Márquez: hay que decir la verdad. Pidieron perdón y dijo Iván Márquez: nos abrimos de aquí, esta guerra se acaba. Fue donde le mandaron el primer mensaje a Santos, siendo ministro de Defensa, que si él quedaba de presidente, negociaban con él con 5 condiciones: no pagamos cárcel de barrotes, no nos extradita, no pedimos perdón público, no reparamos a las víctimas si el dinero no alcanza, y no nos juzgan por narcotráfico. Santos le mandó a decir: voy para ese, y ahí fue donde se arregló la negociación. Entonces, bueno, ¿qué hizo la Universidad Nacional? Reconocer a las 60 víctimas. Vamos aquí. Y si mire, está un acuerdo con el gobierno alemán para llegar a las zonas y poder hacer estudios, contribuciones a las víctimas y poder ayudar a las zonas más afectadas por el conflicto armado. Vamos ahí. Censo socioeconómico de cómo están las FARC. Entren a la página de Semana y a la página de la universidad, ahí está el censo. Después de ir a las zonas donde ellos estuvieron, no se les olvide que ya las FARC son un grupo político legal a partir del 1 de septiembre. ¿Cuál fue el error de las FARC? Mantener el mismo nombre. Ese fue un error que inclusive se dio una división al interior del Congreso que ellos hicieron. 40% decía que cambiar el nombre, 60% que mantener el nombre. Es un error porque en el imaginario de Colombia están las FARC. Entonces el ciudadano no ha entendido que hicieron la transición por mantener el nombre. El ciudadano no ha entendido que las FARC como grupo armado ilegal ya no existe, es Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y mantener la palabra revolucionaria pues no les da, ¿cierto? Uno queda como, uno entiende de profe, pero el ciudadano del común no está entendiendo, no ha entendido la dinámica, que ya son un grupo político legal, que ya van a poder ir al Congreso. A partir del año próximo hay 26 curules más, 10 para las FARC y 16 para movimientos sociales, según el acuerdo de paz, que como va en el Congreso lo van a hundir y no se va a poder. Aquí, muchachos, miremos aquí, apoyo a negociación con el ELN. ¿Qué está haciendo el gobierno en Quito? Hay también varios docentes de aquí que han escrito varios libros sobre el ELN y en la dinámica de qué negociar y cómo acordar. El gobierno colombiano y la Universidad Nacional también está apoyando. Bueno, ¿qué queda de la Universidad Nacional en Manizales? ¿Qué tenemos? En el punto de la Universidad Nacional tienen todas las sedes el proyecto de La Paz, la Universidad Nacional y el posacuerdo. ¿Qué estamos haciendo aquí en la Universidad Nacional? Primero, visitando las cárceles para poder entrevistarnos y hablar. Ya se terminó ese proceso con los guerrilleros de las FARC que estaban en las cárceles, para poderles decir que los esperaba afuera, que no salieran a pelear, que salieran calmaditos, que salieran tranquilitos, porque aquí ellos muertos del miedo, con toda razón, pues, que qué nos espera afuera. Un psicólogo los cogió: vean, muchachos, allá afuera les espera el odio, les espera la desazón, la desesperanza, no se agarran a pelear porque aquí vuelven, calmaditos y tranquilos, ellos contando qué proyectos querían y qué querían. También se ha hecho varios, estamos haciendo capacitaciones en la Escuela Alejandro Gutiérrez de Policía, estamos haciendo con los uniformados del batallón Ayacucho, sentándoles qué son los derechos humanos, qué es el posacuerdo, cómo debe ser la Fuerza Armada, pues desde una constitución más social de posacuerdo, no desde lo militar, porque pues no somos ni sabemos de estrategias militares. Estamos haciendo eso. Ya llevamos dos cortes del diplomado de Historia, Construcción de Paz y Posacuerdo, a la que asisten maestros de colegios y colegios públicos de Manizales y de todos los municipios, policías y militares en el rango de oficial y suboficial, también van jueces y fiscales, es decir, una propuesta de extensión más hacia la comunidad. Está la Cátedra de la Paz,
está la Cátedra de la Paz, está el portal Relatos de Paz, a quien le interese. Todos los días colocamos noticias solo de paz, pues lo que tiene que ver con la paz, bueno o malo, sustitución de cultivos ilícitos, lo que pasó en Tumaco muy grave, porque el gobierno dice sustituir o erradicación obligatoria. Entonces, erradicación obligatoria es que va a llegar la policía a tomar las matas y que está diciendo las Naciones Unidas, no, un momentico, primero concilie con los campesinos, 100.000 familias en Colombia viven de cultivos ilícitos. ¿Qué está ofreciendo el gobierno? 1 millón de pesos, 3 años a cada familia y 30 millones para un proyecto productivo, pero ellos dicen que no, que eso no les alcanza y que ganan más cultivando coca, amapola o marihuana, que en la que llevan 10 o 15 años y se ganan 5 millones al mes o 6 al mes, que con un cultivo de papa que se ganan menos de la mitad. Entonces hay un choque con el Estado frente a eso. Entonces, ¿qué está haciendo la universidad? Bregando a presentar un estudio que permita clarificar cómo va. ¿Alcanzamos el video o no? Le pregunto a los muchachos. ¿Alcanzamos allá al joven? Andrés, ¿alcanzamos el video? Ya sé, ¿qué horas tiene si es tan amable? Bueno, entonces yo les voy a recomendar un video que es muy interesante para que ustedes miren que es más luces que sombras. Es un video que cuenta todos los movimientos estudiantiles y todos los movimientos que se ha dado al interior de las universidades en Colombia y al interior de la Universidad Nacional. Espero que les haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, si no, tranquilos. Bueno, gracias. Tenemos un banco de preguntas, pero hablemos por ahí de unas 2 o 3. Entonces, si quieres, Salieron varias preguntas, pero vamos a seleccionar por ahí unas 4. Hay unas que se parecen mucho, entonces la primera pregunta, profe, ¿en qué afecta las ideologías izquierdistas y de derecha a la Universidad Nacional de Colombia y el comportamiento de sus estudiantes? Bueno, ¿en qué afecta? Sin duda alguna, pues eso no se puede desconocer. El haber permitido o el haberse permitido por muchas razones, más voluntarias que obligatorias, que los grupos de izquierda llegasen a la Universidad Nacional como una ideología para refrendar los derechos de los ciudadanos, pues ha generado problemas de violencia. Eso no se puede discutir. Entonces, esos problemas de violencia que se han dado al interior de la universidad, cuando se dan las marchas, que los que salen son los estudiantes de la Universidad Nacional, que son más contestatarios, que conocen más de la ideología de un Estado frente a las dificultades de ese Estado, pues nos ha hecho que haya un proceso de estigmatización. Pero hoy en Colombia ya ese proceso se ha ido diluyendo, cuando la mayoría de los estudiantes, cuando dicen que son de la Universidad Nacional, son recibidos más fácil. Uno va y dice que es de la Universidad Nacional y la primera, porque ¿qué nos ha ayudado mucho? Todo lo que se ha dado en las variables de la información, primera universidad en América Latina, si no me falla la Universidad de México, le sigue la Universidad de Brasil, de tercera hasta la Universidad Nacional. Entonces vamos ahí punteando los grupos de investigación que se tienen. Entonces somos muy reconocidos en el campo investigativo, los pregrados, los doctorados y las maestrías que se tienen. Entonces hoy el profesional, ¿qué es el empresario o el sector estatal? No, de la nacional, venga, de la nacional. El problema de la estigmatización que se ha dado y no se puede desconocer es más desde esos movimientos sociales y más de un sector de la comunidad. Pero yo he notado cuando hablamos con los empresarios, con quienes nos toca hablar del día a día, la cotidianidad, cuando lo reciben a ustedes, que son más acogidos los estudiantes de la Universidad Nacional y que ese estigma que es equivocado, me parece a mí. No se puede negar que se dieron errores de aquí y aquí, tanto de las Fuerzas Armadas del Estado como de los estudiantes frente a la protesta social, pero ya hemos ido avanzando. Y vuelvo y les digo, el discurso ya es otro, hoy el discurso es otro y ya el mundo, la Universidad Nacional es mirada como el primer centro de formación en Colombia. Eso no se puede desconocer, el empresario lo sabe, el Estado lo sabe, de ahí las pruebas, donde quienes pasan más fácil a las determinadas pruebas y evaluaciones que hace el Estado para acceder a cargos dentro del Estado, los estudiantes de la Universidad Nacional. Y repito, el trabajo de ciencia y tecnología que se ha hecho, de tener grupos de investigación, 520 reconocidos en Colciencia, nos dan un reconocimiento que va por encima de esas condiciones. Si ustedes entran hoy a la red social, nos dicen cuando se dio lo del centro comercial hace poco, había quien escribía, muy pocos, tampoco serán muchos, guerrilleros de la Universidad Nacional y universidades públicas, y alguien contestó, no lo digo despectivamente, ladrones corruptos de las universidades privadas. Solo les digo eso. Esta pregunta está relacionada con la presentación
sobre el Che Guevara. Dice, ¿por qué el Che Guevara es una figura tan importante en Cuba y por qué en la sede de Bogotá es figura representativa en vez de un representante en Colombia? Mire, muchachos, lo que les expliqué, porque en su momento, después de lo de la bomba atómica y de todo lo que se dio en el mundo frente a contestarle a Estados Unidos por esa agresión, parte de que hayan nacido los movimientos guerrilleros en América Latina viene de eso. Viene claro, los estados fueron viendo a un estado poderoso, porque sin duda alguna lo es, lo fue y lo sigue siendo frente a unos países más pobres. Entonces nace toda esa revolución cubana. ¿Y quién lideró el proceso? El Che Guevara. Y eso, cuando eso no existía en las redes sociales, usted se imagina el Che Guevara versión siglo XXI, que hubiese tenido esa aceptación. Hablemos de la aceptación. Entonces el Che, ¿por qué no un estudiante colombiano? Porque en su momento la ideología de izquierda y de los grupos guerrilleros en América Latina, ¿qué fue lo primero a dónde llegaban? ¿Dónde estaban las ideas? A una universidad. No fue solo la Universidad Nacional en Colombia, todas las universidades públicas en América Latina tuvieron esa misma condición de que la guerrilla de izquierda con ideología y armada, no armada, pero llegase a la universidad, a los sectores estudiantiles, porque ¿dónde estaba la protesta? ¿Dónde estaba el pensamiento? ¿Dónde estaba la ideología? Allá. Que esté o no esté, ¿cuál es la discusión que hay hoy? ¿Debe o no debe estar en la plaza principal? Yo creo que se va a mantener por mucho tiempo así el término de guerrilla y la guerra hoy, que fue política y social desde el Estado, política y social desde los grupos ilegales, el que fuese, pero reconocidos como políticos, se dé. Entonces la figura, hay quienes piensa uno que con el devenir del tiempo la figura del Che Guevara irá a ser sucedida, ¿por qué están? Dirá uno por Santander, bueno, tampoco porque Santander pues hace parte de eso, pero los íconos, los muchachos no reconocen, habría que contarles toda la historia de Santander. Lo ideal para algunos es que no estuviese ni la del Che Guevara ni la del Santander, pero cuando me preguntan eso, sin duda él gestó una ideología en América Latina contra los estados corruptos, contra los estados que no le cumplían a los ciudadanos, y eso ayudó en su momento a que sucediera. Quedan 3 preguntas, pero se pueden resumir en una sola. Y dicen, ¿cuál es el papel de la Universidad Nacional frente al posacuerdo y el papel de la comunidad estudiantil frente al perdón del posconflicto? Mire, esa pregunta está muy interesante porque, muchachos, el acuerdo es para ustedes. A ustedes les tocó el coletazo de la guerra. A ustedes no les tocó los retenes ilegales, la toma de los pueblos, las masacres de los paramilitares, la toma de los pueblos de la guerrilla, los falsos positivos del Estado, Pablo Escobar colocando bombas en una y otra parte. Entonces a ustedes les tocó el coletazo de la guerra. Muchachos, les va a tocar un país violento, pero en paz, sin guerra. Entonces, ¿dónde está? En manos de ustedes. ¿Qué les toca a ustedes? Participar en los procesos políticos, en las elecciones del año próximo. Voten por el que quiera, pero vaya, vote. Hagan parte de los procesos sociales y políticos. Si el discurso animalista y ambientalista es muy importante, yo no se los discuto y se los respeto, pero el discurso social frente al papel social que ustedes tienen es único. ¿Cuál es el papel de ustedes, muchachos? Perdonar. Es una pregunta muy difícil. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es más fácil? ¿Seguir guardando el rencor o olvidar? Pasar la página. Pasar no es fácil. Mire, perdonan más fácil las víctimas que nosotros, que no fuimos víctimas directos. Se le pregunta a una víctima y una víctima hubiera querido traerles aquí a Daniel y al víctima, hemos llevado a la clase a la víctima y al victimario, el guerrillero de las FARC que ya es excombatiente y el muchacho que es víctima de las FARC, que fue víctima de las FARC, y se perdonan, el muchacho le perdona. Entonces mire, por un país distinto ustedes tienen, el país está en sus manos. ¿Para quién fue el acuerdo? Para ustedes, no para nosotros. A mí, como dice uno cariñosamente, uno ya con orden de captura de varios cementerios, pues es muy difícil, ¿cierto? En cambio ustedes ahí la tienen, muchachos, ustedes tienen, ¿quiénes son los de la oportunidad de ustedes? Apliquen, perdonen. ¿Cuál es la sanción social que ustedes les pueden dar a las FARC? No voten por ellos. Sí, ahí tienen, en el tarjetón van a estar, no voten, pero no se agarran a ponerle madrazos a HP guerrillero y a los otros desgraciados paramilitar. No, ¿para qué engendramos ese odio? No. ¿Cuál es la sanción social que si alguien le quiere dar? Es no voten por ellos. Y el odio vamos soltando para poder avanzar, porque si no vamos a seguir radicalizados en la situación que estamos. A la profesora, gracias por asistir, un aplauso por favor, y a ustedes muchas gracias por la atención.